Esta historia no es mía, le pertenece a Herminson Andres y lo pueden encontrar en Wattpad. Síganlo porque tiene historias muy buenas. Capítulo 5, Alianzas. Previamente en un nuevo comienzo. El Consejo de Sabios delibera sobre la relevancia de Subaru Natsuki en el reino. Reinhard revela el acontecimiento de su primer encuentro con Subaru en la capital. Henry junto a Beatrice y Kaede se unen oficialmente al bando de Cruz para poder estar junto al Pelinegro. Subaru junto a las demás se preparan para los desafíos por venir. El sol de las 8 de la mañana bañaba la capital de Lugunica con una luz dorada y engañosamente pacífica. Las calles ya bullían con el movimiento de los mercaderes y los ciudadanos que comenzaban su jornada. Sin embargo, dentro del carruaje de la casa Karsten, el ambiente era pesado, casi sepulcral. Subaru permanecía sentado, con la espalda recta y las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El rítmico galope de los dos dragones de tierra dirigidos por Melissa era el único sonido que llenaba el espacio, además de su propia respiración acelerada. Subaru, con mirada serena tengo que ser convincente, susurró para sí mismo, con la voz apenas por encima de un soplido frente a ella, un solo titubeo es el fin. Cerró los ojos, y de inmediato, la oscuridad de sus párpados se llenó de fuego y cenizas. Sus recuerdos lo transportaron a los campos de batalla de Boyachia. Recordó la figura imponente de Priscilla Varielle, abanicándose con una elegancia que desafiaba el caos a su alrededor. Ella había sido la única capaz de mirar a través de su máscara, la única que, con esa intuición divina y aterradora, notó que él no solo predecía el futuro, sino que lo moldeaba a través de un mecanismo que ella no comprendía, pero que respetaba. Recuerdo Priscilla, con tono altivo tu alma apesta a estancamiento, y aún así, tus pies no dejan de avanzar. ¿Qué criatura tan curiosa eres? Perro abandonado pareció escuchar su voz en su mente. Luego, el recuerdo se tornó doloroso. La luz del sol volviéndose enemiga, el sacrificio final. Recordó a Priscilla desvaneciéndose, manteniendo su orgullo intacto hasta el último segundo, dejando a un Aldebarán roto y un vacío que el imperio no pudo llenar. Subaru abrió los ojos de golpe, su mirada ahora era un cristal de determinación pura. Subaru, con mirada determinada no permitiré que muera esta vez sentenció en voz baja ni ella, ni el futuro que al perdió. Se asomó por la ventana. Vio a una madre comprando fruta mientras su hijo corría alrededor de sus piernas. Vio a dos amigos riendo cerca de una fuente. Lugunica seguía su curso, ignorante de que, bajo la superficie, los hilos de un desastre global ya se estaban tejiendo. Subaru, con voz firme protegeré a todos esta vez prometió, y no era una simple frase heroica, era una declaración de guerra contra el destino mismo si el mundo está bendecido porque ella nació en él. Entonces me aseguraré de que ese sol no se oculte antes de tiempo. La ventanilla que comunicaba con el pescante se deslizó suavemente. La mirada serena de Melissa apareció tras el marco. Melissa, con tono sereno estamos a pocos minutos de la mansión Varielle, Subaru-sama dijo ella con una calma profesional que ayudó a Subaru a aterrizar sus pensamientos. La seguridad en el perímetro es, considerablemente más alta de lo habitual. Parece que la baronesa Varielle espera visitas amistosas hoy. Subaru, asintió, ajustándose el cuello de su ropa gracias por traerme, Melissa. Y gracias por el aviso. Sé que Priscilla no es de las que reciben con flores. Melissa, con mirada atenta es un placer respondió observándolo con una pizca de respeto en sus ojos cuando guste, Subaru-sama. Me mantendré cerca con el carruaje por si la hospitalidad de la zona se vuelve demasiado, ardiente. Subaru soltó una pequeña risa nerviosa, la primera en toda la mañana. Tomó una bocanada de aire profunda, llenando sus pulmones de valor, y su rostro se transformó. Desapareció el joven angustiado y apareció el estratega que había humillado al Consejo de Sabios. Subaru, con mirada determinada ya es hora dijo, fijando su vista en la gran mansión carmesí que se alzaba al final de la avenida. El carruaje avanzó con una constancia imparable. Cada vuelta de las ruedas acercaba a Subaru al encuentro con la mujer que consideraba que el mundo estaba hecho a su medida. Él sabía que para ganar esta partida, tendría que convencer a Priscilla de que, por una vez, el mundo necesitaba que ella hiciera algo más que simplemente existir, necesitaba que ella luchara por su propio mañana. El carruaje cruzó las puertas de la propiedad Varielle, mientras la sombra de Subaru se proyectaba larga sobre el camino, como un preludio del choque de voluntades que estaba a punto de ocurrir. 20 minutos después. El interior de la mansión Varielle era un despliegue de excesos tapices de seda carmesí, detalles en oro auténtico y un aire que pesaba con el perfume de flores exóticas.
Subaru caminaba por los amplios pasillos, el eco de sus pasos rítmicos mezclándose con el sonido metálico del casco de Aldebarán. Con su casco puesto y esa postura relajada que ocultaba a un guerrero letal, rompió el silencio con una carcajada seca que resonó en las paredes. Aldebarán, con voz divertido: vaya. Así que aquí está. El hombre del momento. El gran rey de las sombras en persona soltó con un tono burlón y divertido: he oído que en el palacio los nobles se hacen encima solo con oír tu nombre, hermano. ¿Cómo se siente estar en la cima del mundo? Subaru no pudo evitarlo, soltó una leve risa, negando con la cabeza mientras se ajustaba el cuello de la chaqueta. Subaru, con tono resignado: la gente exagera todo, ¿Sabes cómo es este país? Un rumor vuela y para cuando llega a la siguiente calle, ya soy un demonio de 1000 años con un ejército de espectros. Solo soy un tipo con buena suerte y con las mejores aliadas. Aldebarán, asintiendo: ya me lo imaginaba, respondió, dándole un empujoncito amistoso con el hombro. Pero te lo daré, hermano, tienes estilo. La princesa y el pequeño Schultz están que mueren de curiosidad. La princesa no suele invitar a nadie a su mesa a menos que espere un espectáculo, o una ejecución. Están muy interesados en esa red de información que dicen que posees. Subaru suspiró, su mirada perdiéndose por un momento en las intrincadas molduras del techo. Subaru, con tono sereno: precisamente por la información que tengo es que acepté la invitación. No estoy aquí para comer postres caros, Lo que tengo que decir es, vital. Se detuvo un segundo, su casco girando levemente hacia Subaru. La diversión en su voz dio paso a una nota de seriedad profesional. Aldebarán, con tono atento: comillas, ¿es información importante? ¿De esa que cambia el color del mapa?, preguntó curioso. Subaru, con tono serio: más de lo que imaginas, asintió con gravedad, pero no puedo darte detalles todavía. Es algo que necesito discutir primero con Priscila. Hay piezas que solo ella puede mover, y riesgos que solo ella debe conocer primero. Caminaron unos pasos más en silencio. Lo observó de reojo a través de la rejilla de su casco. Vio la postura de Subaru, no era la de un hombre arrogante, sino la de alguien que cargaba con un peso invisible pero abrumador. Reconoció esa mirada, era la mirada de alguien que ha visto el final del camino y está tratando desesperadamente de cambiar el rumbo. Aldebarán, con tono calmado: está bien, dijo asintiendo con firmeza. Si es para proteger a la princesa, entonces no tengo quejas. Ella cree que el mundo gira a su favor, pero incluso los soles necesitan a alguien que vigile las sombras. Subaru, con mirada seria: no tengo malas intenciones, Te lo juro por lo que más quiero, dijo mirándolo directamente. De hecho, mi mayor prioridad es que todos ustedes salgan ilesos de lo que viene en el futuro. Se detuvo por completo y extendió su único brazo hacia Subaru. Aldebarán, con tono sereno: te creo, hermano. Puedo ver que eres un buen tipo, o al menos uno lo suficientemente loco como para preocuparse por los demás antes que por sí mismo. No sé qué viste o qué sabes, pero confío en ti. No solo como aliado de la princesa, sino como un hermano de origen. Subaru sonrió con sinceridad. El respeto que sentía por era inmenso, recordaba cómo en el futuro el hombre del casco luchó hasta el último aliento en Boyachia. Extendió su propio puño y lo chocó con el de en un gesto que sellaba una promesa silenciosa entre los dos hombres de otro mundo. Continuaron el camino hasta llegar a una doble puerta de madera oscura, donde dos sirvientas de uniforme impecable hacían guardia. Aldebarán, con tono sereno: bueno, aquí nos separamos por ahora, dijo señalando la entrada. La princesa quería una reunión privada, así que mis servicios de guardaespaldas se quedan fuera. Dice que no quiere que terceros interrumpan la melodía del destino, o alguna de sus frases elegantes. Subaru, asintiendo: gracias por guiarme, Significa mucho tu confianza, respondió. Aldebarán, con tono despreocupado: no hay de qué. Suerte hay dentro, la vas a necesitar. Ella no muerde, bueno, no lo sé con certeza, pero suele ser peor sus palabras cuando está de mal humor. Se apoyó contra la pared con el brazo cruzado mientras las dos sirvientas hacían una reverencia sincronizada y abrían las puertas con un movimiento suave. Sirvienta 1, con tono cortés: pase, Natsuki-sama, dijo con voz suave. Sirvienta 2, con tono medido: la señora Priscila llegará en pocos minutos. Por favor, póngase cómodo. Subaru asintió, inhaló profundamente y entró a la habitación. Las puertas se cerraron tras él con un clic sordo, dejándolo en una sala de reuniones que gritaba lujo y poder por cada esquina. Subaru caminó con paso sereno, ignorando la opulencia, y se dirigió al sofá de terciopelo más cercano. Se sentó, entrelazando sus dedos sobre sus rodillas.
Subaru, con mirada serena, ojalá salga todo bien, murmuró para la habitación vacía. El destino es caprichoso, pero esta vez yo tengo el guión. Se quedó mirando por el gran ventanal que daba a los jardines perfectamente podados. Por un momento, su mente voló hacia la mansión Karsten. Se preguntó si Cruz estaría revisando informes, si Beatrice estaría leyendo en la biblioteca o si Cecilia estaría sacando brillo a su espada mientras Henry y Kaede planeaban el siguiente movimiento. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro al pensar en ellas, eran su ancla, y por ellas, convencería a la novia del sol de que el futuro valía la pena. Mansión Karsten. Mientras en la mansión Varielle el aire pesaba con intrigas políticas, en la cocina de la mansión Karsten el aire pesaba con algo mucho más denso, harina en suspensión y el olor a algo quemándose. Cruz, Henry y Cecilia estaban de pie en una fila que recordaba a un escuadrón de ejecución, solo que sus verdugos eran rodillos de amasar y batidores de metal. Frente a ellas, la jefa de cocina de la familia Karsten las observaba con una mano en la cadera y una expresión que oscilaba entre la admiración por su entusiasmo y el puro terror por la seguridad de su cocina. A un costado, sentadas en sillas de madera tallada, Beatrice y Kaede observaban el espectáculo como quien ve una función de circo. Beatrice, balanceando sus piernas que no llegaban al suelo, parpadeó confundida al ver a Cruz intentando sostener un batidor como si fuera una espada. Beatrice, con tono curioso, ¿se puede saber qué están intentando hacer esas tres? De hecho, preguntó la pequeña espíritu, frunciendo el ceño. Parece que se están preparando para una guerra contra la levadura, supongo. Kaede, manteniendo una elegancia impecable mientras sorbía una taza de té humeante, dejó escapar un suspiro de resignación. Kaede, con tono sereno, ¿quieren aprender a cocinar y a hacer pasteles mientras Subaru no está? Respondió con voz pausada, aunque, a decir verdad, lo que vi esta mañana fue mucho más traumático. Beatrice, intrigada, ¿traumático? ¿A qué te refieres, de hecho? Kaede cerró los ojos y, por un momento, su mente regresó a las 6 de la mañana. Flashback, 6 de la mañana. El sol apenas asomaba y el silencio reinaba en la mansión. Kaede caminaba por el pasillo central, soltando un bostezo que intentó cubrir con su mano. Sus músculos aún ardían un poco por su entrenamiento de madrugada. Kaede, con tono sereno, entrenar antes del alba siempre es bueno para el espíritu, pero abre un apetito voraz, murmuró para sí misma. Al abrir las puertas de la cocina esperando encontrar un desayuno tranquilo o pan recién horneado, se quedó congelada. El caos era absoluto. En el centro, Cruz Karsten estaba de pie con una expresión de desconcierto total. Tenía la yema de 2 huevos rotos escurriendo por su cabello verde y otros 6 huevos decoraban el suelo y el mesón en un charco viscoso. Parecía que había intentado realizar un ataque de precisión contra la cáscara y el huevo había ganado. En el otro extremo, Cecilia luchaba ferozmente contra un bol de madera. Estaba cubierta de harina de la cabeza a los pies, pareciendo un fantasma blanco, y sus ojos brillaban con una furia que solo reservaba para enemigos de alto nivel. Cecilia, con tono lleno de furia, ¿por qué no se mueve esta maldita cuchara?, rugió aplicando tanta fuerza a la masa que el bol crujió. He cortado escuadrones enteros y esta mezcla se resiste a mis órdenes. Kaede desvió la mirada hacia el fogón, donde Henry revolvía una olla con una intensidad maníaca. El vapor que salía de allí tenía un color violáceo extraño. Kaede habría jurado que no era comida, sino una pócima de mala muerte diseñada para dormir a un ejército. Kaede, con mirada desconcertada, ¿qué carajos ocurre aquí?, logró decir retrocediendo un paso. Fin del flashback. Kaede, con mirada serena. Después de eso llegó la jefa de cocina, continuó regresando al presente, las reprendió con una autoridad que ni los sabios se atreverían a usar, principalmente por el desperdicio criminal de comida. Beatrice miró a las 3 mujeres con incredulidad. Beatrice, con tono asombrado, ¿y por qué tanto interés de repente, supongo? Kaede, con tono calmado, al parecer, estaban compitiendo por ver quién le daba el mejor desayuno a Subaru-sama esta mañana, explicó con una sonrisa divertida. El problema es que ninguna parece tener talento natural para esto. Beatrice, sorprendida, ¿ninguna sabe cocinar? Ni siquiera lo básico, supongo. Kaede señaló a cada una con el dedo mientras tomaba otro sorbo de té. Kaede, con tono analítico, Henry sabe hacer sándwiches y sopas sencillas que no lleven más de 5 ingredientes. En su mundo era una princesa dirigente, siempre tuvo sirvientes que se encargaban de los banquetes. La duquesa. Bueno, ella sabe asar carne sobre una fogata echándole sal, es una guerrera de campo, pero dudo que sepa qué es un omelette o cómo medir el azúcar para un bizcocho.
Luego señaló a Cecilia, quien en ese momento estaba intentando no romper un huevo con demasiada presión. Kaede, con mirada llena de lástima, y Cecilia probablemente sepa que la comida viene en platos, pero dudo que sepa hacer un panqueque sin causar un incendio estructural. Beatrice asintió, comprendiendo la magnitud del desastre. Luego, miró a Kaede con sospecha. Beatrice, con mirada curiosa, comillas, y tú, supongo. Me hablas como si fueras una experta, de hecho. Kaede, asintió con un brillo de orgullo en sus ojos. Yo soy una gran chef, Beatrice. En nuestro mundo, era fundamental para mí preparar comidas deliciosas y nutritivas para Henry. Ella se encargaba de la logística del reino, y yo me encargaba de que su paladar estuviera satisfecho. Beatrice, suspiró, recostándose en su silla. Ya veo, ahora entiendo por qué Henry no sabe cocinar mucho. La malacostumbraste, de hecho. Es una tragedia, supongo. De repente, la voz potente de la jefa de cocina cortó el aire, haciendo que las tres aprendices dieran un salto. Jefa de cocina, con tono firme, comillas, atención. Dejen de mirar los utensilios como si fueran armas. Gritó la chef, comillas, vamos a aprender a hacer un pastel de habas, y van a seguir mis pasos al pie de la letra si no quieren terminar limpiando el suelo con sus capas. Entendido. Cruz, Henry y Cecilia, al mismo tiempo, comillas, sí, respondieron las tres al unísono, poniéndose en posición de firmes como si estuvieran ante un general de alto rango. Beatrice y Kaede compartieron una mirada de pura diversión. Ver a la mujer que aspiraba al trono de Lugúnica y a la novia del trueno temblando ante una receta de pastel era, sin duda, la mejor recompensa que Subaru podría haber pedido, aunque él todavía no lo supiera. Mansión Barielle. En la sala de espera de la mansión Barielle, el silencio era absoluto, interrumpido solo por el sutil crujido de un papel siendo doblado con precisión quirúrgica. Subaru, sentado en el borde de un sofá de seda, no parecía el hombre que cargaba con el peso de 2 líneas temporales. En ese momento, sus dedos se movían con agilidad, marcando pliegues perfectos en una hoja de alta calidad. Subaru, con tono sereno, vaya, realmente se toma su tiempo para llegar, susurró soltando un suspiro de resignación. Supongo que la puntualidad es para los plebeyos, y el retraso es un privilegio real. Con un movimiento fluido de la muñeca, Subaru lanzó su creación al aire. El avión de papel planeó con una elegancia asombrosa, trazando un arco perfecto hacia la puerta doble de la estancia. En ese preciso instante, las puertas se abrieron de par en par. Priscilla Barielle entró con un paso sereno y majestuoso, su abanico cerrado golpeando rítmicamente su palma. Subaru se puso de pie de inmediato, haciendo una reverencia respetuosa pero firme. Priscilla, con mirada altiva, veo que al menos tus modales hoy son mejores que los que mostraste en aquel lamentable espectáculo del palacio, perro abandonado, sentenció con su voz cargada de una superioridad natural. Sin embargo, el destino, o quizás la física, tenía otros planes. El avión de papel, atrapado por la corriente de aire que Priscilla generó al entrar, realizó una pirueta inesperada y, tras un suave planeo, aterrizó con una precisión cómica justo en el generoso escote de la baronesa, quedando atrapado entre sus pechos. El silencio que siguió fue denso. Subaru abrió los ojos de par en par, congelado entre el impulso de reírse por lo absurdo de la situación y el pánico de ser ejecutado por asalto de papel. Priscilla bajó la mirada, observando el objeto extraño alojado en su busto. Con una parsimonia aterradora, usó 2 dedos para tomar el avión y extraerlo, sosteniéndolo a la altura de sus ojos. Priscilla, con un brillo en sus ojos, comillas, ¿qué clase de ofensa es esta?, preguntó, aunque su tono no era de ira, sino de una intriga profunda, comillas, ¿por qué esta hoja está doblada de una forma tan inusual? Nunca he visto una geometría tan deliberada en un trozo de desperdicio. Subaru recuperó la compostura, recordando que, en este mundo, el concepto de aerodinámica era prácticamente inexistente fuera de la magia de viento. Subaru, con mirada seria, es una idea que he estado desarrollando, respondió con tono sereno, es un modelo de vuelo sin magia. Priscilla, con tono inquisitivo, comillas, vuelo sin maná, enarcó una ceja, girando el avión entre sus dedos, no seas ridículo. Nada se mantiene en el aire sin la bendición de los espíritus o el impulso de un hechizo. Subaru, con tono sereno, tómelo por la base, justo aquí, dijo acercándose un par de pasos con cautela y señalando el centro de gravedad del papel, y láncelo hacia adelante, con suavidad pero con firmeza. Pruébelo usted misma. Priscilla lo miró con escepticismo, pero la curiosidad ganó la partida. Siguió las instrucciones de Subaru y soltó el avión.
Sus ojos, usualmente cargados de desdén, se abrieron ligeramente al ver cómo el papel no caía al suelo, sino que cortaba el aire, planeando casi 3 metros antes de aterrizar sobre una mesa auxiliar. Priscila, con mirada intrigada fascinante, murmuró ella comillas ¿cómo hace para mantenerse? No hay rastro de magia en el papel. Subaru, con tono orgulloso se llama aerodinámica explicó tomando otra hoja y comenzando a doblar un segundo modelo con mayor rapidez es la ciencia que estudia cómo el aire interactúa con los objetos sólidos. Priscila, con tono intrigado comillas ¿aéreo qué? ¿Hablas con palabras extrañas, plebeyo? Subaru, con tono explicativo aerodinámica repitió él, mostrándole el nuevo modelo mire, las alas son lo más importante. La forma curva y el ángulo permiten que el aire pase más rápido por un lado que por el otro, creando una fuerza que empuja el objeto hacia arriba. El aire se encarga del resto, solo hay que saber cómo deslizarse sobre él. Subaru lanzó su segundo avión. El papel voló con ímpetu, dio una vuelta en el aire y, como si estuviera magnetizado por el destino, volvió a aterrizar exactamente en el mismo lugar el pecho de Priscila. Ella lo atrapó esta vez antes de que se deslizara más abajo, y una sonrisa de suficiencia, cargada de una malicia juguetona, apareció en sus labios carmesí. Priscila, con mirada intrigada dime, Natsuki Subaru, dijo ella, cerrando su abanico con un clac seco comillas ¿acaso se puede dirigir el destino de estos juguetes? O vuelan hacia donde el corazón del lanzador desea. Subaru, con tono dudoso bueno, estoy trabajando en modelos que puedan dirigirse respondió rascándose la nuca con nerviosismo pero los de papel son solo para entretenerse. A veces vuelan hacia lo que más desea quien los lanzó, o eso dicen las leyendas de mi tierra. Priscila soltó una carcajada vibrante, una que no era de burla, sino de genuino divertimento. Se acercó a Subaru, invadiendo su espacio personal con el aroma de su perfume caro. Priscila, con tono divertido entonces. ¿Me estás diciendo que lo que más deseas son mis pechos? Preguntó con altivez, recordando el encuentro en el callejón comillas ¿acaso tu aerodinámica es solo una excusa para tus instintos de perro hambriento? Subaru, sonrojado comillas eso no es verdad replicó aunque sus mejillas se tiñeron de un rojo leve fue una coincidencia de las corrientes de aire de la habitación, lo juro. Priscila se alejó, agitando su abanico con elegancia mientras se dirigía a su asiento principal, un sillón que parecía un trono. Priscila, sonriendo con altivez me has puesto de buen humor, plebeyo dijo ella, sentándose y cruzando las piernas con una gracia letal tu pequeño juguete de papel es lo más ingenioso que he visto en este aburrido palacio en semanas. Por eso, y solo por hoy, seré indulgente con tus ofensas y tus miradas indiscretas. Subaru soltó un suspiro de alivio oculto y tomó asiento frente a ella. El ambiente, aunque seguía siendo el de un depredador y su presa, se había vuelto mucho más manejable. Subaru, con tono cortés apreció su indulgencia, Priscila-sama dijo recuperando su mirada determinada pero no he venido solo a jugar con papel. Tenemos mucho de qué hablar. Ambos quedaron frente a frente, separados por la mesa, mientras los dos aviones de papel descansaban entre ellos como testigos silenciosos del inicio de una alianza que el mundo nunca esperó. El aire en la sala de reuniones de la mansión parecía haberse solidificado. El juego de los aviones de papel había quedado atrás, reemplazado por una atmósfera donde cada palabra pesaba como el plomo. Subaru inhaló profundamente, llenando sus pulmones de una determinación que no conocía el miedo. Subaru, con tono sereno vine aceptando su invitación, Priscila-sama, porque poseo información que no solo le es útil, sino que es la diferencia entre la existencia y la ceniza dijo manteniendo una mirada firme que no parpadeó ante la belleza letal de la mujer frente a él. Priscila cerró su abanico con un golpe seco, observándolo con una mezcla de curiosidad y escepticismo divino. Priscila, con tono condescendiente comillas ¿información? ¿Y qué clase de bagatelas cree poseer un simple perro que podrían despertar el interés de mi ser divino? Preguntó ella, reclinándose en su silla con una gracia depredadora. Subaru, con mirada firme información acerca de un evento que está destinado a ocurrir dentro de 1 año y medio respondió con una calma gélida un evento que marcará el fin de los tiempos tal como los conocemos. Priscila soltó una risa nasal, aunque sus ojos permanecieron agudos. Priscila, con mirada firme comillas ¿el fin de los tiempos? Hablas como un profeta de pacotilla. Dime, ¿dónde ocurrirá este supuesto cataclismo y qué nombre tiene en tu febril imaginación? Subaru, con tono seguro ocurrirá en Boyachia sentenció y el nombre del imperio resonó en la sala como un trueno en el futuro, será conocido como el gran desastre. El silencio que siguió fue absoluto.
Por un breve instante, la máscara de aburrimiento de Priscila se agrietó. Subaru no se inmutó, sostuvo la compostura como un veterano de 1000 batallas. Priscila, con mirada atenta comillas, ¿y por qué asumes que a mi ser divino le interesa el destino de esas tierras bárbaras?, preguntó ella, recuperando su tono altivo. Subaru esbozó una leve sonrisa, una que cargaba una sabiduría que no pertenecía a su edad. Subaru, con mirada penetrante comillas, ¿acaso la princesa Priscila, o debería decir, la princesa Prisca Benedict de Boyachia, no está interesada en el futuro de la nación que la vio nacer? El semblante de Priscila cambió instantáneamente. Su mirada se volvió fulminante, cargada de una intención asesina que habría hecho arrodillar a cualquier caballero común. Priscila, con mirada firme comillas, ¿quién te dijo ese nombre?, preguntó con una voz que era como el filo de una guadaña comillas, ¿quién te dio permiso para pronunciarlo en mi presencia? Subaru, con mirada firme, nadie en particular, respondió sin retroceder un centímetro, solo basta con comprender su naturaleza. Basta con ver ese orgullo de guerrera indomable, esa sangre que arde con la intensidad de un sol que se niega a ponerse. Usted es una mujer fuerte, orgullosa, digna y recatada, alguien que valora el carácter por encima de los títulos. Solo alguien de la estirpe real de Boyachia podría llevar ese orgullo como una armadura. Priscila lo evaluó en silencio, escaneando cada fibra de su ser en busca de una mentira. Subaru mantuvo su postura, firme como una montaña. Finalmente, ella soltó un suspiro de satisfacción y, con un movimiento rápido, lanzó 2 mapas detallados sobre la mesa, uno de Lugúnica y otro del Imperio de Boyachia. Priscila, con tono firme, habla, entonces ordenó ella, será mejor que la información valga el tiempo de mi ser divino. Subaru tomó una pluma y, con trazos rápidos y precisos, marcó varias ubicaciones en ambos mapas. Eran los puntos donde las fuerzas de los no muertos emergerían, los lugares de las mayores masacres que recordaba. Subaru, con tono seguro, estas son las ubicaciones de los focos de infección y ataque, explicó, un ejército que no respira, que no se cansa y que no conoce la piedad. Priscila, ojeó los mapas con detenimiento comillas, ¿y quién lidera este ejército de cadáveres andantes? Subaru, con mirada segura, la bruja Sphinx, respondió. Al ver la duda en los ojos de Priscila, corrigió, así la llamo yo, pero quizás en sus registros la conozca como Esfinge. Priscila sonrió de forma altiva, una chispa de reconocimiento brillando en sus ojos. Priscila, con tono complacido, con eso basta. He oído suficiente. En un parpadeo, el aire se llenó de un calor sofocante. La espada Yan, Boyachia, apareció en la mano de Priscila envuelta en llamas carmesíes. Antes de que Subaru pudiera reaccionar, el filo ardiente estaba a escasos centímetros de su garganta. El calor era tan intenso que el vello de su cuello comenzó a chamuscarse. Priscila, con mirada firme, júrame lealtad en este mismo momento, Natsuki Subaru, exigió ella, sus ojos brillando con un poder divino. Un hombre con tu conocimiento y tu temple no debe estar desperdiciado en los pies de una duquesa o una media elfa. Júrame lealtad y el mundo será tuyo por derecho de conquista. Subaru no se inmutó. No hubo sudor en su frente, ni temblor en sus manos. Miró directamente a los ojos de la novia del sol. Subaru, con una firme resolución, no dijo con una serenidad absoluta, mi corazón ya le pertenece a mujeres que me han aceptado por quien soy, no por lo que sé. No le juraré lealtad, Priscila Sama. No soy un perro que cambia de dueño por miedo al fuego. Priscila estrechó los ojos y, con un movimiento relámpago, pasó la espada Yan por el cuello de Subaru. El acero ardiente atravesó su carne, o eso pareció. Subaru sintió el calor, pero no el dolor. Priscila, con tono altivo, no te moviste, observó haciendo desaparecer la espada en un estallido de chispas. La espada Yan solo corta lo que yo deseo que corte. Si hubieras temblado, tu cabeza estaría en el suelo. Subaru, con mirada segura, no temo defender mis ideales, respondió exhalando el aire que no sabía que estaba reteniendo. Si hubiera muerto por ser fiel a mí mismo, habría sido una muerte digna. Priscila soltó una carcajada genuina, abriendo su abanico para ocultar su sonrisa satisfecha. Priscila, sonriendo genuinamente, ahora sé qué clase de hombre eres realmente. Eres un tonto, pero un tonto con una columna vertebral de diamante. Si no puedo tener tu lealtad, al menos exigiré una alianza. No permitiré que un activo tan valioso se pierda en la estupidez de otros. Subaru, con voz firme, redacte los términos, asintió. Si la alianza garantiza la seguridad de nuestras naciones frente a Sphinx, firmaré con gusto. Priscila se puso de pie, su presencia llenando la habitación mientras se preparaba para salir.
Priscila, con tono altivo, hiciste bien en dejar a esa media elfa, Subaru, dijo ella, usando su nombre por primera vez con un tono de respeto genuino. Ella solo habría apagado tu fuego. Ahora eres un hombre digno del reconocimiento de mi ser divino. Un aliado, no un siervo. Priscila salió de la sala de reuniones con un paso provocador y seductor, dejando tras de sí el aroma de las especias y el calor del sol. Subaru la observó marchar, sabiendo que acababa de asegurar el apoyo de la fuerza más volátil de Lugúnica. El primer paso para detener el gran desastre estaba dado. El sonido de los pasos de Priscila se desvaneció por el pasillo, dejando tras de sí un silencio que, por primera vez en toda la mañana, no se sentía cargado de amenaza. En cuanto la puerta doble se cerró con un clic definitivo, la fachada de acero de Subaru Natsuki se desmoronó por completo. Subaru, con mirada aliviada, soltó un suspiro tan largo que pareció vaciar sus pulmones, dejándose caer pesadamente en el sofá de terciopelo. Se pasó una mano temblorosa por el cuello, palpando la piel que aún hormigueaba por el calor residual de la espada Yan. Subaru, con tono aliviado, sigo vivo, mi cabeza sigue pegada a mis hombros, murmuró con una risa nerviosa y entrecortada. Estaba tan muerto de miedo que ni siquiera pude reaccionar cuando sacó esa cosa. Mis piernas eran de gelatina, pero supongo que mi cara de póker funcionó. Subaru miró al techo, recomponiéndose. Priscila siempre tenía las formas más inusuales y aterradoras de probar a las personas. Para ella, la vida era un teatro donde solo los que no olvidaban su guión bajo presión merecían aplausos. Subaru, con tono sereno, al menos la información servirá, reflexionó. Con esto, ella y Vincent podrán cortar las extremidades de la araña antes de que Sphinx siquiera termine de tejer su red. El gran desastre no será un desastre esta vez, será una ejecución. Un par de golpes suaves y rítmicos en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Subaru se enderezó rápidamente, recuperando su aire de dignidad. Subaru, con tono sereno, adelante, dijo con voz clara. Las puertas se abrieron y una sonrisa genuina iluminó el rostro de Subaru al ver entrar a Schultz. El pequeño mayordomo caminaba con una concentración adorable, sosteniendo una bandeja de plata con una tetera de porcelana y una taza que humeaba con un aroma floral. Subaru, sonriendo levemente, Schultz. ¡Qué alegría verte!, exclamó. El niño levantó la mirada y sus ojos brillaron con una admiración que no podía ocultar. Hizo una reverencia perfecta antes de acercarse a la mesa de centro. Schultz, con tono cortés, Natsuki-sama. Me alegra mucho ver que se encuentra bien, dijo Schultz con voz dulce pero formal. He traído té para reconfortar sus sentidos tras la charla con mi señora. Subaru, sonriendo, te lo agradezco de corazón. Me vendría bien algo que no sepa a azufre y llamas, bromeó mientras el niño servía el líquido con una precisión asombrosa. ¿Le gustaría tomar una taza conmigo, Schultz? Preguntó señalando el espacio a su lado. Me vendría bien una conversación que no implique amenazas de muerte. Schultz se sonrojó levemente, halagado, pero negó con la cabeza con una madurez impropia de su edad. Schultz, con voz determinada, es un honor, Natsuki-sama, pero me encuentro en horario de servicio. Tomarte con un invitado de tan alto rango podría dar una mala imagen de la etiqueta de la señora Priscila. Debo ser responsable con mis tareas. Subaru lo miró conmovido. Se inclinó hacia adelante y le revolvió el cabello con cariño, haciendo que el niño soltara una pequeña risita tímida. Subaru, con una leve admiración en su mirada, eres un gran niño, Schultz. Muy responsable. Priscila tiene mucha suerte de tenerte a su lado, de verdad. El pequeño infló el pecho, visiblemente orgulloso por el elogio del hombre que acababa de impresionar a su ama. Aprovechando el momento de calma, Subaru se recostó y le guiñó un ojo. Subaru, con mirada serena, dime, ¿quieres oír algunas historias de mi tierra natal?, preguntó. Te hablaré de algo llamado aviones de juguete. Los ojos de Schultz se abrieron como platos. La palabra juguete siempre era una llave mágica para un niño, incluso para uno tan serio como él. Durante los siguientes 15 minutos, Subaru se olvidó de la guerra y la política. Con gestos animados, le describió a Schultz cómo en su mundo existían máquinas de metal y modelos de juguete que podían surcar las nubes, haciendo piruetas y compitiendo por ver quién llegaba más lejos. Schultz escuchaba embelesado, aferrado a la bandeja vacía como si fuera un tesoro, imaginando esos cielos llenos de naves plateadas. Estaban tan absortos en la narración que no notaron cuando la puerta se abrió de nuevo. Priscila entró con paso sereno. Se detuvo a unos metros, observando en silencio cómo el supuesto rey de las sombras gesticulaba como un niño frente a su mayordomo. Una sonrisa leve, casi imperceptible, curvó sus labios antes de acercarse y poner una mano sobre la cabeza de Schultz.
Schultz, con tono sorprendido comillas Ama exclamó sobresaltado, haciendo una reverencia profunda. Subaru también se puso de pie, sorprendido por la reaparición de la baronesa. Priscila, con mirada entretenida veo que eres muy bueno con los niños, Subaru comentó con serenidad incluso mi pequeño Schultz parece haber sido hechizado por tus historias. Es tan entretenido lo que dice este hombre. Schultz, asintiendo comillas es fascinante, Priscila Sama respondió con entusiasmo comillas habla de barcos que navegan por el aire. Priscila asintió, mirando a Subaru con una nueva capa de reconocimiento. Subaru, sonriendo me lo dice enseguida respondió él con una leve risa rascándose la nuca supongo que tengo un don para lo absurdo. Priscila extendió un documento de pergamino fino, sellado con cera roja y el emblema de la casa Varielle. Priscila, con mirada serena aquí tienes. Los términos de la alianza han sido redactados dijo con tono regio. Subaru tomó el documento y lo leyó rápidamente. Sus cejas se juntaron en un gesto de confusión al llegar a la cláusula principal. Subaru, confundido espera. ¿Por qué aparece que la alianza es estrictamente conmigo? Preguntó, señalando el texto debería ser entre la casa Varielle y el campamento de la duquesa Karsten. Priscila soltó una risa altiva, abriendo su abanico para enfatizar su punto. Priscila, con tono seguro mi ser divino no hace tratos con instituciones grises o grupos de interés. Yo te reconozco a ti, y solo a ti, como un aliado digno explicó, mirándolo con una intensidad abrasadora si el campamento Karsten solicita mi ayuda en tu nombre, lo contemplaré y decidiré si su causa es meritoria de mi tiempo. No les debo nada a ellos. Subaru, con tono curioso comillas ¿y qué pasa si soy yo quien pide la ayuda directamente? Preguntó intrigado por la distinción. Priscila, sonrió con una seguridad que parecía emanar luz propia si tú eres quien solicita mi presencia directamente, da por seguro que yo misma responderé al llamado sin dudarlo. El mundo gira según mi voluntad, y mi voluntad ha decidido que tú eres alguien a quien vale la pena escuchar. Subaru guardó silencio un momento, comprendiendo el peso de lo que acababa de obtener. No era solo un papel, era el compromiso personal de la mujer más afortunada del mundo. Con mano firme, firmó el documento. Priscila, sonriendo espero que esta alianza nos brinde un buen entretenimiento, Subaru dijo ella, satisfecha. Subaru, asintiendo no lo dude, Priscila Sama. Haré que el espectáculo valga cada segundo respondió él con una sonrisa desafiante. Subaru hizo una breve reverencia a la baronesa y otra más amistosa a Schultz antes de caminar hacia la salida. Estaba a punto de cruzar el umbral cuando la voz de Priscila lo detuvo. Priscila, con tono altivo Subaru, dijo ella, mirando a Schultz, quien todavía tenía los ojos brillantes por la historia de los aviones cuando decidas desarrollar esos aviones de juguete de los que hablabas. Quiero ser la primera en verlos en acción. No aceptaré un segundo lugar. Subaru se detuvo y miró por encima del hombro. Vio la sonrisa de superioridad de Priscila y la mirada expectante y llena de esperanza de Schultz. Asintió con determinación. Subaru, sonriendo serán los primeros en verlo. Se los prometo. Subaru continuó su camino saliendo de la mansión Varielle bajo la luz del sol de la mañana, caminando con un paso ligero y una sonrisa serena. Ya no era solo el chico que sobrevivía, ahora era el hombre que empezaba a mover las piezas del mundo a su favor. Subaru caminaba por el sendero principal de los jardines de los Varielle, flanqueado por la imponente presencia de Aldebarán. El aire fresco de la mañana parecía limpiar los restos de la tensión que había dejado la espada Yan. Al, con su casco brillando bajo el sol, rompió el silencio con una voz que mezclaba respeto y alivio. Aldebarán, con tono sereno bueno, hermano. Ahora comprendo perfectamente por qué querías hablar con la princesa antes que con nadie dijo ajustándose el guante de su único brazo eso de Sphinx y un ejército de muertos no es algo que se pueda soltar en una cena cualquiera. Has hecho lo correcto al informarnos primero. Subaru, con tono calmado era lo mejor, Al respondió metiendo las manos en los bolsillos con aire casual Priscila es, bueno, tú la conoces. Si se entera de algo así por terceros, lo habría tomado como una falta de respeto. Además, a pesar de esa personalidad tan explosiva que tiene, es alguien digna de seguir y respetar. Realmente se preocupa por su origen, aunque lo disfrace de capricho divino. Al soltó una carcajada seca que resonó dentro de su casco. Aldebarán, con tono divertido comillas ja. La has descrito bien. Es una jefa difícil, pero no la cambiaría por nada. Te agradezco que nos hayas puesto en el mapa, Subaru. A veces, los que venimos de allá tenemos que cuidarnos las espaldas. Subaru,
con mirada serena te veo como un amigo y un aliado, Al dijo con sinceridad no iba a dejar que el imperio se acabara sin avisarte. Llegaron a la gran reja de hierro forjado que marcaba la salida de la propiedad. Al se detuvo y miró hacia la calle principal, rascándose la parte trasera del casco con gesto confundido. Aldebarán, con tono tranquilo oye, hermano, una pregunta técnica. ¿En dónde demonios está tu carruaje? Subaru se detuvo en seco. Miró hacia la izquierda. Luego hacia la derecha. La calle estaba llena de gente, y el tráfico habitual del distrito noble de la capital, pero el carruaje negro con el emblema de la casa Karsten no aparecía por ningún lado. Subaru, con tono curioso esa, es una excelente pregunta, Al respondió parpadeando confundido. Al soltó una carcajada burlona. Aldebarán, con tono divertido comillas no me digas que el gran estratega se olvidó de decirle a su conductora que lo recogiera. ¿O es que te ha dejado botado para irse a un bar? Subaru, con mirada seria no lo creo dijo tratando de mantener su dignidad probablemente Melissa tenía algo sumamente importante que hacer. Una emergencia logística del campamento Karsten, seguramente. No es de las que abandonan a alguien sin motivo. Mansión Karsten, sala de descanso. El ambiente era mucho más relajado. Melissa estaba sentada en una pequeña mesa de madera en el área de descanso del personal, sosteniendo una taza de té de hierbas con ambas manos. Frente a ella, otra sirvienta de la mansión la acompañaba, disfrutando de un respiro del caos de la mañana. Melissa, con tono aliviado fue una ida al mercado bastante rápida comentó dando un sorbo a su té me alegra haber encontrado todo. Sirvienta, curiosa comillas que te mandaron a comprar con tanta urgencia preguntó su compañera curiosa. Melissa, con mirada serena huevos, canela y harina respondió con un suspiro por alguna razón, esta mañana, como a las 7, la despensa quedó vacía. Parece que hubo una batalla en la cocina y no quedaron suministros. La jefa de cocina estaba histérica, así que me encargo ir al distrito comercial. Sirvienta, intrigada comillas y solo fue eso insistió te veo muy satisfecha. Melissa se llevó un dedo a los labios, pensativa. Una sombra de duda cruzó su rostro por un segundo. Melissa, abriendo los ojos con reconocimiento ahora que lo mencionas, se me olvidó algo. Sirvienta, con mirada atenta comillas ¿el qué? ¿Faltó alguna especia? Melissa, con mirada decepcionada no, se me olvidó comprar uno de esos pasteles de promoción que venden en el mercado de la zona sur. Tenía muchas ganas de probarlo dijo con una sonrisa apenada pero bueno, eso era todo lo que tenía pendiente en mi lista mental. Sirvienta, asintiendo no te preocupes, yo iré esta tarde le aseguró te traeré uno. Melissa, sonriendo comillas oh, gracias exclamó volviendo a su té con total tranquilidad entonces, misión cumplida. El resto del día será pan comido. Melissa continuó charlando sobre el clima, completamente olvidada de que había dejado a su carga política varado al otro lado de la capital. Entrada Mansión Barielle. Subaru seguía mirando el horizonte, como si esperara que el carruaje apareciera por arte de magia. Subaru, resignado sí, definitivamente asintió para sí mismo de seguro es algo de vital importancia a lo que sea que Melissa se haya ido a hacer. Quizás una pista sobre el culto, o suministros de guerra. Al se apoyó contra el muro de la mansión, riendo con ganas. Aldebarán, asintiendo con diversión si tú lo dices, hermano, entonces te creeré. Pero desde aquí, lo que veo es a un tipo que va a tener que desgastar las suelas de sus zapatos. Subaru suspiró, pero no pudo evitar sonreír ante lo absurdo de la situación. Se acercó a Al y ambos chocaron los puños con fuerza a modo de despedida. Subaru, con mirada serena nos vemos pronto, Al. Mantén un ojo en Priscila, que no se aburra demasiado antes de que empiece la acción. Aldebarán, con tono divertido comillas cuenta con ello. Suerte con la caminata, rey de las sombras gritó mientras Subaru comenzaba a alejarse. Subaru empezó a caminar rumbo al distrito comercial. Sabía que, con el tráfico de la capital y la distancia, le esperaba casi una hora de caminata antes de siquiera ver la mansión Karsten. Abrió su monedero y contó las monedas con un ojo crítico. Subaru, con mirada aliviada al menos tengo presupuesto de sobra para darme algún capricho por el camino se consoló unos frutos secos o quizás algo de jugo, caminar con el estómago vacío es de novatos. Subaru continuó su camino perdiéndose entre la multitud de la capital, preguntándose seriamente qué clase de misión no encargo estaría cumpliendo Melissa en ese momento. Sin sospechar que la misión incluía una taza de té y el olvido más gracioso de la semana. Mansión Karsten, cocina. Eran las 11 de la mañana y la cocina de la mansión Karsten parecía el escenario de una guerra que finalmente llegaba a su tregua.
El aire estaba saturado con el aroma dulce de las habas picadas y la canela, pero también con el cansancio absoluto de una mujer que había entrenado a soldados, pero nunca a desastres culinarios. La jefa de cocina se secó el sudor de la frente con el delantal y soltó un suspiro tan profundo que pareció salirle del alma. Frente a ella, Cruz, Cecilia y Henry permanecían firmes, cada una sosteniendo un molde de cerámica con una mezcla que, milagrosamente, tenía el aspecto, el color y la consistencia de un pastel de habas decente. A un costado, Beatrice y Kaede disfrutaban de la mejor función del día, sentadas cómodamente mientras daban cuenta de un plato de galletas y té recién hecho. Jefa de cocina, con mirada cansada bien, dijo con voz ronca contra todo pronóstico y lógica de este mundo, han logrado crear algo que no parece veneno. Ahora, solo deben meter los moldes al horno y dejarlos allí por exactamente 45 minutos. Ni uno más, ni uno menos. Henry, con mirada escéptica 45 minutos exclamó frunciendo el ceño mientras miraba su molde es demasiado tiempo. Podríamos organizar una línea de suministros para un batallón en menos tiempo que eso. Seguro que no hay una forma más eficiente. Jefa de cocina, con tono serio la comida, y en especial la repostería, requiere paciencia, jovencita sentenció con tono autoritario los sabores deben casarse, la masa debe subir. Si intentan apresurar el fuego, lo único que obtendrán será carbón por fuera y lodo por dentro. No sean impacientes. Cecilia, que jugueteaba con un mechón de su cabello blanco, miró el horno con desconfianza. Cecilia, con mirada analítica y si usamos la estufa preguntó con total seriedad si concentro el calor directamente sobre la base del molde, debería estar listo en 10 segundos, no. Puedo controlar la temperatura con precisión de combate. La jefa de cocina no respondió con palabras. Simplemente tomó un rodillo de madera maciza, lo golpeó rítmicamente contra la palma de su mano y fijó una mirada asesina en la espadachina. Cecilia, la mujer capaz de cortar el rayo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda y asintió en silencio, retrocediendo un paso. Cruz dejó escapar una risita burlona ante la escena, pero se calló de golpe cuando la jefa de cocina giró el cuello hacia ella. Jefa de cocina, con mirada fulminante ¿le parece divertido? Duquesa preguntó la mujer por qué su técnica para pelar habas casi nos deja sin suministro para el siguiente mes. Cruz, con tono serio nada, no es nada murmuró recuperando su compostura militar de inmediato. En ese momento, las puertas de la cocina se abrieron y el veterano Wilhelm entró con su habitual elegancia. Observó el panorama, harina en las mejillas de Cruz, Cecilia con el pelo revuelto y Henry con una mancha de masa en la frente. Wilhelm, con mirada analítica veo que la lección ha sido intensa comentó con una sonrisa amable ¿cómo van las clases de cocina? Kaede, con mirada divertida ya han logrado algo decente, Wilhelm Dono respondió desde su silla, soltando una risita ha sido un espectáculo digno de las leyendas. Wilhelm, asintiendo me alegra oírlo dijo el viejo espadachín seguramente Subaru Dono estará más que encantado cuando pruebe el fruto de tanto esfuerzo. Él aprecia mucho los detalles sinceros. Kaede, con tono divertido ja. A Subaru le irá mucho mejor que a Félix, eso te lo aseguro comentó estallando en risas de nuevo. Wilhelm, enarcó una ceja, intrigado ahora que lo menciona, me preguntaba por qué vi a Félix salir tan temprano hacia el cuartel de los caballeros, con una cara de angustia que pocas veces le he visto. ¿Saben qué sucedió? Kaede, dejó la taza de té y se secó una lágrima de la risa. Oh, Wilhelm, el pobre Félix entró aquí muy valiente queriendo ayudar a las tres a cocinar. Decía que su conocimiento de medicina ayudaría con las proporciones químicas. Wilhelm, intrigado ¿y qué pasó? Preguntó. Kaede, con tono de diversión y lástima las tres lo usaron como catador oficial de cada experimento fallido explicó lo último que recuerdo es ver a Félix corriendo por el pasillo principal. Gritando que el estómago le ardía como si hubiera tragado brasas del infierno y que necesitaba autocurarse antes de perder el conocimiento. Beatrice, asintió con un aire de superioridad, terminándose su galleta no me sorprendería que en este momento el chico gato esté reposando en una cama del cuartel, tratando de recuperar su sentido del gusto. Supongo añadió la pequeña espíritu fue un sacrificio necesario para que ese pastel no sea lo último que Subaru coma en esta vida, de hecho. Wilhelm, soltó una pequeña risa y negó con la cabeza pobre muchacho. Pasaré por el cuartel más tarde para saludarlo, y asegurarme de que todavía tiene lengua. La escena alcanzó su punto máximo de tensión cuando la jefa de cocina dio la orden final. Jefa de cocina, con tono firme muy bien. Al horno. Ahora.
Cruz, Cecilia y Henry se movieron al unísono, decididas a terminar la misión. Sin embargo, en su afán por demostrar su valentía, las tres extendieron sus manos desnudas para sujetar los moldes calientes y meterlos en la estructura de hierro del horno. Jefa de cocina, con mirada asombrada por su insensatez, esperen. Los guantes, gritó, pero ya era tarde. Las tres mujeres más peligrosas del campamento terminaron dando un respingo sincronizado al sentir el primer contacto del calor. Mientras intentaban mantener la dignidad y meter los pasteles al horno sin soltar un grito que delatara su falta de experiencia doméstica. Distrito comercial. El distrito comercial de la capital bullía con una energía vibrante. Bajo el sol del mediodía, Subaru Natsuki se detuvo junto a una fuente de piedra, observando el ir y venir de los ciudadanos. Niños corriendo con dulces en la mano, comerciantes regateando y parejas paseando bajo la paz que él tanto se esforzaba por proteger. Subaru, con mirada serena, es igual de pacífico que en el futuro, susurró tomando un sorbo de su limonada fría a través de un pitillo. La acidez del cítrico le ayudó a despejar la mente, una calma que cuesta demasiado mantener. Subaru levantó la vista hacia una de las torres de reloj de la plaza. Las manecillas marcaban casi la hora del almuerzo. Mientras su estómago reclamaba atención, comenzó a caminar con paso sereno, pero sus ojos no se detuvieron en los escaparates. Con un movimiento fluido, terminó su bebida, lanzó el vaso en un bote de basura y, usando el reflejo de un ventanal, miró hacia atrás con disimulo. A unos 20 metros, un hombre con ropa de civil intentaba mezclarse con la multitud, pero su forma de caminar era demasiado rítmica, demasiado alerta. Subaru, mentalmente ese es, sin duda, un miembro del Colmillo de Hierro, pensó soltando un suspiro de resignación que deja Bu más molesto. Los recuerdos de un bucle amargo cruzaron su mente. Recordó a una Anastasia sonriente engañándolo con una comida amigable para sacarle información sobre la llegada de suministros a la mansión de Cruz. En aquel entonces, él era un libro abierto, un tonto que no sabía leer entre líneas. Pero ese Subaru ya no existía. Subaru, con tono decidido, esta vez no, Anastasia murmuró con una sonrisa ladeada. Divisó un restaurante de aspecto elegante pero espacioso llamado El Laurel Dorado y entró con paso firme. Una camarera joven lo recibió con una reverencia profesional. Camarera, con mirada cortés: buenas tardes, señor. Bienvenido. ¿Busca mesa para uno?, preguntó la chica con amabilidad. Subaru, con tono sereno: buenas tardes, respondió manteniendo una mirada serena. Sí, pero antes, necesito tu ayuda. Sin previo aviso, Subaru sacó una moneda de oro sagrada y la dejó caer sobre la palma de la joven. El brillo del metal purificado iluminó el rostro de la chica, que se quedó congelada, mirando el objeto como si fuera un fragmento de sol. Camarera, desconcertada: señor. Esto es una moneda de oro sagrada, exclamó ella, con la voz temblorosa. Equivale a 10 monedas de oro común. Es decir, 100 de plata. Un caballero de la guardia apenas gana 2 de estas al año. ¿Por qué me da esto? Subaru, con tono sereno: me llamo Subaru Natsuki, dijo él, y vio cómo la chica palidecía al reconocer el nombre del estratega de las sombras. Guíame a la cocina, reúne a todos los empleados ahora mismo y la moneda será tuya por las molestias. La camarera, llamada Marin, no lo dudó. Lo guió rápidamente a través del salón hasta la parte trasera. Allí, entre fogones y vapores, un hombre de unos 40 años con cabello color ceniza y mirada severa los recibió. Nicolás, con mirada confundida: Marin. ¿Qué significa esta interrupción en plena hora pico?, preguntó. Marin, con tono serio: señor Nicolás, este hombre es... Apenas podía hablar mientras señalaba a Subaru. Subaru, con tono cortés: es un placer conocerlos, intervino con una presencia imponente. Soy Subaru Natsuki. El silencio que siguió fue sepulcral. Los cocineros detuvieron sus cuchillos y los lavaplatos dejaron de fregar. El nombre de Subaru, asociado a redes de espionaje y ejércitos ocultos, infundía un respeto casi místico. Nicolás hizo una reverencia profunda, seguido de inmediato por Marin y el resto del personal. Nicolás, con tono cortés: Natsuki-sama, es un honor. El Laurel Dorado está a su servicio, dijo con seriedad: ¿en que podemos ayudar a alguien de su calibre? Subaru, con mirada analítica: necesito saber cuántos empleados tienes aquí ahora mismo, preguntó evaluando el tamaño del local. Nicolás, con mirada curiosa: tengo 5 cocineros, 5 lavaplatos y 10 meseros, incluyéndome a mí y a Marin, respondió con precisión. Subaru asintió y, sin pestañear, puso 21 monedas de oro común sobre el mostrador de madera pulida. El tintineo del oro llenó la habitación. Subaru,
Con tono serio, hay una moneda para cada uno de ustedes si aceptan ayudarme en el almuerzo que estoy a punto de tener, declaró mirando a los ojos de cada empleado Nicolás. Tienes 20 personas a tu cargo. Una moneda de oro para cada uno, y una extra para ti por las molestias. Los empleados se miraron entre sí, atónitos. Una moneda de oro común equivalía a 10 de plata, para muchos de ellos, eso era un bono que superaba meses de trabajo duro. Nicolás, asombrado comillas, ¿cuál sería el trabajo exactamente?, preguntó con cautela comillas. ¿Es algo ilegal o peligroso? Sabe que los rumores sobre sus métodos son variados. Subaru sonrió de forma encantadora, restándole peso al asunto. Nada ilegal ni peligroso, se los aseguro. Solo necesito que actúen. Dentro de poco, una rival comercial muy astuta, Anastasia Osin, entrará por esa puerta. Ella suele llenar las mesas con sus propios mercenarios disfrazados para intimidar o espiar. Los presentes reconocieron el nombre de la reina mercader. Subaru se cruzó de brazos, su mirada se volvió aguda. Quiero que ustedes hagan lo mismo, pero desde un enfoque diferente. Quiero que los meseros actúen como de costumbre, que los cocineros que no estén en los fuegos se mantengan el pendiente. Quiero que cada vez que yo haga una señal, todos actúen como si fueran parte de mi red secreta. Solo será una actuación para que ella entienda que este territorio me pertenece. Nicolás miró a su equipo. Todos asintieron con entusiasmo. Por esa cantidad de oro, estarían dispuestos a actuar como los caballeros de la guardia si fuera necesario. Marin, con mirada segura, lo haremos, Natsuki-sama dijo con una chispa de diversión en los ojos. El dinero nos servirá a todos. Y será un placer ver la cara de esa comerciante de Kararagi cuando vea que su objetivo tiene respaldo en cada rincón de este restaurante. Subaru, sonriendo perfecto, concluyó recuperando su aire sereno. Tomen sus posiciones. El escenario está listo. Nicolás y sus empleados asintieron con complicidad, mientras Subaru regresaba al salón principal para elegir la mesa central, listo para recibir a Anastasia en un tablero que él mismo acababa de comprar. Varios minutos después. El laurel dorado bullía con un murmullo que, para un oído inexperto, parecería el habitual de la hora del almuerzo. Sin embargo, Subaru, sentado en una de las mesas centrales con una postura que irradiaba una calma casi antinatural, leía el ambiente como un mapa de guerra. Sus ojos recorrieron el local con disimulo. Contó exactamente 15 hombres y mujeres con ropas de viaje que intentaban parecer civiles, pero cuyas túnicas blancas con bordados amarillos, el uniforme del colmillo de hierro, asomaban bajo sus capas y jubones. Estaban estratégicamente distribuidos en las mesas circundantes, creando un anillo de vigilancia invisible. Subaru hizo un leve gesto con el índice. De inmediato, Marin se acercó con una jarra de cristal empañada por el frío. Subaru, con tono bajo, son 15, susurró mientras ella le llenaba el vaso de limonada. Los reconocerás por el blanco y amarillo que asoma en sus cuellos y mangas. Mantengan la formación. Marin, con tono neutro. Entendido, Natsuki-sama respondió con un tono profesional y bajo que ocultaba una precisión casi militar. Comillas, desea ordenar ya. Subaru, asintiendo. Tráeme la especialidad de la casa, Marin. Confío en el criterio de Nicolás. Mimi, con tono enérgico. Comillas, mini jefe. Un grito agudo rompió la atmósfera. Antes de que Subaru pudiera reaccionar, un peso pequeño y enérgico impactó contra su espalda. Mimi, la vicecapitana del colmillo de hierro, lo abrazó por el cuello con su fuerza habitual, soltando una risotada. Subaru sonrió, palmeando con suavidad los brazos de la pequeña semi-humana. Subaru, con tono sereno. Hola, Mimi. Veo que sigues teniendo la misma energía de siempre. Mimi, sonriendo. Comillas, sí. Hacía 2 días que no te veía. Desde que le dimos su merecido a Pereza y a la ballena blanca, exclamó ella, saltando para quedar frente a él. Comillas, te extrañaba, eres muy divertido. Subaru, con mirada divertida. He estado un poco ocupado, Mimi. Reorganizar mi vida personal lleva tiempo, bromeo. Anastasia, con tono sereno. Comillas, Mimi. Te he dicho que no debes molestar a las personas mientras descansan. Una voz melodiosa y cargada de un acento de Kararagi cortó el aire. Anastasia Osin apareció caminando con una elegancia que silenciaba el salón. Su bufanda de piel de zorro descansaba sobre sus hombros y sus ojos verdes brillaban con una astucia que Subaru conocía demasiado bien. Fingió sorpresa al verlo. Anastasia, con tono sereno. Vaya, pero si es Natsuki-kun. Qué coincidencia más agradable encontrarte aquí. Subaru se puso de pie con una parsimonia impecable, haciendo una reverencia de caballero que habría dejado mudo al Subaru del pasado. Subaru, con tono educado. Anastasia-sama.
Realmente, la capital es un lugar pequeño cuando los intereses coinciden. Un placer verla. Anastasia, con una leve sonrisa he venido hoy a probar la famosa cocina de este lugar, dijo ella, tocando su bufanda ocultando una sonrisa. Comillas, ¿te importa si Mimi y yo te acompañamos? Me resultaría muy aburrido almorzar sola en una mesa tan grande. Subaru, con una leve sonrisa, para nada. Adelante, por favor. Subaru, con una caballerosidad que rozaba la perfección, rodeó la mesa para sostener las sillas de ambas. Anastasia lo observó con detenimiento, notando que no había ni un ápice de nerviosismo en sus movimientos. Anastasia, con mirada analítica, vaya, Natsuki-kun, te has vuelto muy caballeroso, comentó ella mientras se sentaba. Casi pareces un noble de cuna. Subaru, con tono sereno, debo comportarme a la altura de las damas que me rodean, respondió volviendo a su asiento, especialmente cuando se trata de una candidata al trono y una heroína de guerra como Mimi. Mimi, sonriendo ampliamente, comillas, el mini jefe está siendo muy bueno, celebró balanceando sus piernas. Marin apareció al instante, como si hubiera estado esperando el momento exacto. Anastasia, sin mirar el menú, señaló el vaso de Subaru. Anastasia, con tono sereno, deseo lo mismo que Natsuki-kun ha ordenado. Si él confía en la cocina de este lugar, yo también. Tras varios minutos de conversación ligera sobre el clima y los mercados de la capital, el almuerzo transcurrió bajo una calma tensa. Al terminar, Anastasia dejó su cubierto de plata con un sonido metálico sutil y se limpió los labios con una servilleta de lino. Su mirada se volvió afilada, perdiendo el tono juguetón. Anastasia, con mirada seria, Natsuki-kun, sabes que no soy mujer de perder el tiempo. Hablemos de negocios. Subaru imitó su gesto, limpiándose con calma y cruzando las manos sobre la mesa. Subaru, con tono educado, solo deseaba un paseo tranquilo y un almuerzo agradable. Anastasia-sama. No es un buen momento para balances contables. Anastasia, con tono adulador, admito que me engañasteis, dijo ella, ignorando su negativa. Tu actuación en el Palacio Real fue muy osada. Humillarse de esa forma para que todos bajaran la guardia y te vieran como un bufón. Fue una jugada maestra. Nadie vio venir al estratega que realmente eras. Anastasia, se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Deseo colaborar contigo. Alguien con tu red de información y tu capacidad de previsión es un activo que Kararagi y la compañía os invalorarían enormemente. Dime cuál es tu precio. Subaru sostuvo la mirada, notando por el rabillo del ojo cómo Marin se colocaba en una posición desde la que podía ver a los 15 mercenarios. La señal estaba lista, pero aún no era el momento de revelarla. Subaru, con tono pausado, estoy en una pausa, Anastasia-sama. He decidido tomarme un tiempo para descansar y reflexionar sobre los próximos pasos. No todo en la vida es una transacción de oro. Anastasia, con mirada penetrante en mi mundo, Natsuki-kun, todo es una transacción, replicó ella con una sonrisa gélida. La pregunta es ¿qué moneda estás esperando para aceptar? Con un silencio pesado. Subaru y Anastasia se miraron fijamente, dos depredadores en una mesa de almuerzo, midiendo la voluntad del otro mientras el personal del restaurante permanecía en sus puestos, como estatuas esperando la chispa que hiciera estallar el polvorín. El murmullo del restaurante pareció congelarse bajo la mirada determinada de Anastasia. La candidata soltó un suspiro largo, como quien se prepara para cerrar el trato más difícil de su vida. Anastasia, con tono sereno, Natsuki-kun, realmente creo que todos tienen su precio, dijo ella, clavando sus ojos verdes en él. Pero a veces, para que la gente valore un buen trato, primero hay que demostrar quién tiene el control de la mesa. ¿No crees que gana siempre el que llega mejor preparado a la negociación? Subaru no respondió de inmediato. Arqueó una ceja con parsimonia y tomó su vaso de limonada. Con un movimiento rítmico y deliberado, agitó el vaso 3 veces, observando cómo los hielos chocaban contra el cristal. Desde el mostrador, Marin captó la señal. Sus ojos se afilaron y, con un gesto casi imperceptible de cabeza, activó al personal. Subaru, con tono calmado, estoy de acuerdo con esa afirmación, Anastasia-sama respondió con voz aterciopelada. Pero olvidas un detalle, la información es mucho más relevante que la fuerza al momento de negociar. Anastasia sonrió levemente y miró a la pequeña semihumana a su lado. Anastasia, con tono sereno, Mimi, ve a lavarte las manos antes de que traigan el postre, ¿quieres? Mimi, asintiendo comillas, sí, jefa. Ya vuelvo. Mini jefe saltó de su silla y corrió hacia los baños con su energía habitual. Al quedarse solos, Anastasia se inclinó hacia adelante. Anastasia, con tono interesado, pareces querer decir algo importante, Natsuki-kun. Te escucho.
Subaru tomó un sorbo de su bebida y la miró con una chispa de omnisciencia en los ojos. Subaru, con postura relajada antes que nada, quiero saber algo. ¿Con cuál de las dos estoy hablando ahora mismo? Anastasia abrió los ojos de par en par, perdiendo por un segundo su máscara de hierro. El desconcierto fue tan genuino que Subaru soltó una pequeña risa triunfal. Subaru, con una leve sonrisa por esa expresión, eres la auténtica Anastasia Osin. No es el zorro que llevas como bufanda quien me responde ahora. Anastasia, conmocionada comillas ¿qué estás diciendo? Preguntó ella, su voz bajando un octavo, volviéndose severa y peligrosa. Subaru, con voz serena lo deduje por tu forma de actuar, continuó señalando con la mirada la bufanda de piel blanca echidna, el espíritu artificial que llevas en el cuello, es mucho más fría, analítica y seria. Ella no cometería el error de subestimar el entorno. Pero tú, Anastasia, tú eres una chica decidida que ascendió desde lo más bajo en Kararaji. Eres emocional, aunque intentes ocultarlo tras una fachada de comerciante. Esa es la diferencia, tú sientes la ambición, el espíritu solo procesa datos. La bufanda se movió discretamente, un espasmo casi invisible que confirmó las palabras de Subaru. Anastasia estaba pálida. ¿Cómo podía este hombre saber el nombre y la naturaleza de su secreto más guardado? Mimi regresó en ese momento, rompiendo el trance. Mimi, con mirada confundida comillas ¿por qué están tan serios? Parece que están viendo un fantasma, exclamó la niña. Anastasia recuperó la compostura a la fuerza, aunque sus manos temblaban levemente bajo la mesa. Anastasia, con tono serio nada importante, Mimi dijo ella, antes de mirar a Subaru con una frialdad cortante Natsuki-kun, no puedo dejar que información como esa sea de conocimiento público. Es un riesgo que no puedo permitirme. Anastasia chasqueó los dedos con fuerza. Era la orden para que sus 15 mercenarios se levantaran y tomaran control del lugar. Sin embargo, nadie se movió. En lugar de eso, se escuchó el sonido manos golpeando hombros simultáneamente. Los empleados del restaurante, desde los meseros hasta los lavaplatos que habían salido de la cocina, se habían posicionado detrás de cada miembro del colmillo de hierro. Marin estaba detrás de uno de los hombres más corpulentos, manteniendo su mano firme sobre su hombro con una mirada gélida y profesional, como la de un asesino veterano esperando una orden. Anastasia miró a su alrededor, estupefacta. Sus guerreros estaban neutralizados, no por armas, sino por la presencia abrumadora de personas que supuestamente eran simples civiles. Subaru, con mirada serena debiste haber traído más mercenarios si de verdad querías sorprenderme desprevenido, Anastasia-sama dijo recostándose en su silla con total relajación. Anastasia, incrédula comillas ¿cómo supiste que venía? ¿Cómo has hecho esto? Preguntó ella, viendo cómo Marin se acercaba a Subaru para servirle más limonada. Subaru, con tono divertido ya debes conocer los rumores sobre mí respondió Marin, ¿cómo está la situación afuera? Marin entiendo al instante la señal para completar el engaño. Marin, con tono cortés Natsuki-sama, ya tenemos ubicados a los demás mercenarios en el perímetro informó con tono marcial a su orden, mis compañeros procederán a someterlos. No causarán problemas. Mimi, con mirada firme comillas yo puedo con todos ellos gritó poniéndose en guardia sobre su silla, con los colmillos asomando. Anastasia, mirando a su alrededor Mimi, detente ordenó con un suspiro de derrota esta vez, hemos perdido. Anastasia miró a Subaru con una mezcla de respeto y temor. Nunca imaginó que el estratega de Cruz tuviera aliados tan leales y capaces infiltrados en la vida cotidiana de la capital. Anastasia, con mirada respetuosa nunca pensé que tuvieras aliados así entre la gente común admitió ella. Subaru, con tono modesto este restaurante es un lugar que me acogió bien dijo con sencillez y yo cuido de quienes me cuidan. Nicolás, el dueño, apareció desde la cocina, limpiándose las manos con un trapo blanco. Su presencia emanaba una autoridad tranquila. Nicolás, con tono cortés agradecemos el cumplido, Natsuki-sama dijo con profesionalismo en el laurel dorado siempre estamos al pendiente de nuestros clientes. Y protegemos a nuestros aliados con la misma seriedad con la que preparamos nuestros platos. Subaru le agradeció con un gesto. Nicolás hizo una reverencia cortés y, con un chasquido de sus dedos, los empleados se retiraron a sus labores habituales como si nada hubiera pasado. La tensión se evaporó de golpe, dejando a los mercenarios del colmillo de hierro confundidos y humillados. Anastasia, con tono firme retírense ordenó a sus hombres. Ellos se levantaron y salieron del restaurante en silencio, con la cabeza baja. Subaru, terminó su vaso de un trago y miró a Nicolás comillas ¿me das la cuenta, por favor? Nicolás,
con tono sereno lo que consumió hoy va por cuenta de la casa, Natsuki-sama respondió el dueño con una sonrisa considere que ha sido un honor servirle de escenario. Subaru, sonriendo te lo agradezco. Volveré pronto a comer, la comida ha estado excelente dijo levantándose. Mimi, a pesar de la derrota de su jefa, no pudo evitar saltar hacia Subaru para darle un último abrazo. Mimi, con mirada impresionada comillas eso fue muy genial, mini jefe. Parecías un rey mandando a sus sombras río la niña comillas pero a la próxima no perderemos, ya verás. Subaru sonrió y la dejó de nuevo en su silla con cuidado. Luego, se giró hacia una Anastasia que todavía procesaba el encuentro. Subaru, con voz serena Anastasia-sama, si de verdad desea forjar una alianza conmigo y no solo intentar comprarme, venga mañana a la mansión Karsten a las 10 de la mañana. Hablaremos como iguales, sin zorros ni mercenarios de por medio. Anastasia asintió lentamente, su mirada llena de una intriga renovada y una admiración que no podía ocultar. Anastasia, con mirada analítica y depredadora cuenta con ello, Natsuki-kun. Allí estaré. Subaru salió del restaurante con paso sereno y seguro. No miró hacia atrás ni una sola vez. Mientras caminaba por el distrito comercial, sabía que hoy no solo había ganado una batalla psicológica, sino que había cimentado aún más su leyenda en las calles de la capital. Varios minutos después. El sol del mediodía caía con fuerza sobre el camino de piedra que conducía a la entrada de la propiedad Karsten. Subaru caminaba a paso lento, limpiándose el sudor de la frente con la manga de su chaqueta. A pesar del cansancio físico, una sonrisa de satisfacción no abandonaba su rostro. Subaru, con tono cansado no puedo creer que realmente haya funcionado, murmuró para sí mismo, soltando un largo suspiro de alivio tuve suerte de que el personal del Laurel Dorado fuera tan cooperativo por unas monedas. Si Anastasia supiera que mi red de sombras eran meseros y lavaplatos actuando, le daría un ataque al corazón. Miró hacia la imponente mansión que ya se divisaba al final del jardín. Subaru, con mirada curiosa bueno, al menos ya estoy cerca. Pero en serio. ¿Qué demonios estará haciendo Melissa? Se preguntó, rascándose la nuca. Espero que haya sido una emergencia real de Cruz. Dentro de la mansión Karsten. Melissa caminaba por los pasillos con una serenidad envidiable. Llevaba una carpeta de documentos bajo el brazo y una expresión de misión cumplida en el rostro. Entró en la oficina de Cruz, dejó los papeles en orden sobre el escritorio y se disponía a salir cuando escuchó voces familiares acercándose por el pasillo. Eran las voces de Cruz, Cecilia y Henry. Movida por la curiosidad, Melissa pegó el oído a la madera tallada de la puerta. Cruz, con tono sereno, estarán listos para comer en cuanto se enfríen dijo sonando inusualmente animada la jefa de cocina dice que la textura es la correcta. Henry, con voz animada será fascinante ver cuál le gusta más a Subaru añadió con un tono competitivo he puesto especial cuidado en la proporción de canela. Cecilia, con tono divertido comillas ja. No te esfuerces, Henry intervino con suficiencia es obvio que el mío será el ganador. Mi técnica para cortar las papas fue tan precisa que la cocción será perfecta. Melissa sonreía tras la puerta, divertida por ver a tres de las mujeres más poderosas de la mansión discutiendo por un pastel. Pero entonces, Henry cambió el tema. Henry, con tono curioso hablando de eso. ¿No creen que Subaru está tardando demasiado en la mansión de la baronesa Barielle? Ya casi es la hora del almuerzo. El corazón de Melissa se saltó un latido. Se quedó congelada, con los ojos muy abiertos. Cecilia, con tono sereno es cierto respondió vi a Melissa caminando por la mansión hace rato con mucha tranquilidad. ¿Acaso Subaru ya llegó y se fue directo a su habitación? Cruz, negando levemente lo dudo dijo con calma seguramente Subaru le dio indicaciones precisas sobre a qué hora recogerlo. Conociéndolo, debe estar afinando detalles con Priscila. Dudo mucho que Melissa lo dejara allí sin más, ella es muy responsable. Melissa sintió que el mundo se desvanecía. Se puso blanca como el papel, y un sudor frío le recorrió la espalda. Las imágenes de ella tomando té tranquilamente mientras veía a las chicas cocinar pasaron por su mente como una condena a muerte. Cecilia, con tono sereno bueno, esperemos que no tarde concluyó a este ritmo se perderá el almuerzo y los pasteles se enfriarán de más. En cuanto los pasos de las tres chicas se alejaron, Melissa salió de la oficina como un resorte. Corrió por el pasillo, tropezando casi con sus propios pies, rumbo a los establos. Melissa, con mirada pálida comillas como pude ser tan tonta gemía en voz baja, pálida de vergüenza comillas lo olvidé. Lo dejé tirado en la otra punta de la ciudad. Salió por la puerta principal a toda velocidad,
dispuesta a preparar el carruaje en tiempo récord, pero se detuvo en seco al llegar al camino del jardín. Allí, caminando con la ropa algo polvorienta y cara de pocos amigos, estaba Subaru. Melissa, con voz elevada comillas Natsuki-sama. Gritó corriendo hacia él y deteniéndose con una reverencia tan profunda que casi golpea el suelo con la frente comillas perdón. Perdón 1000 veces por haberlo dejado en la mansión Barielle. Soy una sirvienta indigna. Punto. Subaru, la miró sorprendido, parpadeando varias veces vaya, hasta que te acuerdas de mí dijo aunque luego suavizó el tono no importa, Melissa. Supuse que te surgió algo urgente en la mansión que no podías delegar. Melissa tuvo un flashback instantáneo, ella sentada, sosteniendo una taza de té, riéndose de cómo a Cruz se le caía la harina. Desvió la mirada rápidamente, sintiendo que la cara le ardía. Melissa, con tono entrecortado ese sí, cosas, muy importantes. Asuntos de, logística doméstica vital mintió, aunque su voz temblaba. De repente, Kaede y Beatrice aparecieron detrás de Subaru, habiendo salido a recibirlo al verlo llegar. Beatrice, sin perder un segundo, saltó a los brazos de Subaru, quien la atrapó en el aire. Beatrice, con mirada alegre comillas has tardado mucho, Subaru. Betty estaba empezando a aburrirse, de hecho. Kaede, sonriendo levemente bienvenido, Subaru-kun saludó con una sonrisa traviesa a tu reunión con la baronesa debió ser muy intensa y larga para que regresaras a estas horas. Subaru, confundido la reunión no duró más de una hora respondió con naturalidad. Kaede frunció el ceño y miró a Melissa, que seguía intentando hacerse pequeña. Kaede, confundida comillase. Pero si apenas son las 12. Melissa, no acabas de recogerlo ahora mismo. Subaru se quedó callado. Sus ojos se afilaron y miró fijamente a la sirvienta, que parecía querer ser tragada por la tierra. Subaru, con mirada gélida Melissa, mírame a los ojos ordenó con una voz sospechosamente tranquila dime la verdad. ¿Me dejaste allá porque tenías un encargo urgente, o porque simplemente te olvidaste de que yo existía? Melissa, tembló como una hoja. Tras un segundo de silencio agónico, susurró, la segunda. Me olvidé, Natsuki-sama. La ceja de Subaru empezó a temblar de forma errática. Subaru, con tono severo comillas o sea que caminé casi una hora bajo el sol, y tuve que improvisar una obra de teatro entera para engañar a Anastasia, solo porque se te olvidó recogerme. Melissa, cayó de rodillas, golpeando la frente contra el suelo comillas lo siento. Piedad. Subaru la miró y, tras un momento de tensión, soltó un largo suspiro, dejando caer los hombros. Subaru, con tono más suave bueno, al menos el que me dejaras abandonado sirvió para que Anastasia bajara la guardia y cayera en mi trampa murmuró si hubiera llegado en carruaje, quizás ella no habría intentado abordarme de esa forma tan casual. Melissa, levantó un poco la cabeza, con una chispa de esperanza en los ojos comillas entonces, no hay problema. Kaede, con tono firme no te equivoques intervino resoplando mientras se cruzaba de brazos Subaru-kun, eres demasiado blando a veces. Si dejas pasar esto, la próxima vez te dejará olvidado en el gran cascada. Subaru miró a Kaede y una sonrisa maliciosa, digna del estratega que acababa de derrotar a Anastasia, se dibujó en su rostro. Subaru, sonriendo tienes razón, Kaede. Estoy muy cansado por la caminata como para pensar en una reprimenda justa. Así que, te encargo a ti el castigo y la charla con Melissa. Haz lo que creas conveniente. Melissa se puso pálida, como si acabaran de sentenciarla a las minas. Kaede, por el contrario, ensanchó su sonrisa de una forma que daba auténtico miedo. Se tronó los nudillos con calma. Kaede, sonriendo con malicia con mucho gusto, Subaru-kun. Déjamelo a mí. Subaru alzó a Beatrice en brazos y comenzó a caminar hacia el interior de la mansión, ignorando los ruegos silenciosos de la sirvienta. Melissa, con tono desesperado comillas Natsuki-sama. No me deje así. Natsuki-sama extendió una mano desesperada hacia su espalda. Kaede la sujetó firmemente por los hombros, impidiéndole el paso. Su voz sonó dulce, pero cargada de una amenaza latente. Kaede, con tono firme ven aquí, Melissa, tú y yo vamos a tener una charla pero que muy larga sobre la responsabilidad de un conductor. Y creo que hay muchos pisos que necesitan ser pulidos a mano. Kaede continuó arrastrando a una Melissa llorosa hacia el ala de servicio de la mansión, mientras los gritos de comillas piedad se perdían en los pasillos, y Subaru entraba finalmente a casa, listo para enfrentarse al siguiente reto, los pasteles. Varios minutos después de su regreso, el comedor de la mansión Karsten se encontraba inmerso en un silencio expectante.
Subaru estaba sentado a la cabecera, sintiéndose como un juez frente a un tribunal de 3 pasteles de APA que brillaban bajo la luz de los candelabros. Frente a él, Cruz, Henry y Cecilia permanecían de pie, observándolo con una intensidad que rivalizaba con la de un duelo a muerte. Subaru, asombrado comillas, ¿de verdad, hicieron esto ustedes tres?, preguntó arqueando una ceja mientras miraba las cortezas doradas y los trozos de fruta perfectamente caramelizados. Cruz, con tono sereno, pruébalos, Subaru dijo con una voz que intentaba sonar serena, pero que delataba una pizca de nerviosismo. Queremos saber tu opinión sincera. Subaru tomó un tenedor y comenzó el ritual. Cortó un trozo del pastel de Cruz, elegante, equilibrado. Luego el de Henry, dulce y reconfortante. Finalmente, el de Cecilia, técnicamente perfecto, con una textura impecable. Masticó despacio, saboreando el fruto del caos que había dejado a Ferris en el hospital y a la jefa de cocina al borde del colapso. Subaru, sonriendo levemente, están deliciosos, dijo finalmente, soltando un suspiro de alivio. En serio, se nota el esfuerzo inmenso que le pusieron. No sabía que tenían este talento oculto. Cruz soltó un suspiro de satisfacción y una pequeña sonrisa adornó sus labios. Cecilia asintió con suficiencia, como si el éxito fuera inevitable, y Henry infló el pecho, orgullosa de su labor. Henry, con tono orgulloso: me esforcé mucho en la selección de las APAs, comentó con una sonrisa radiante. Cruz, con mirada firme: fue una experiencia gratificante, aunque admito que la cocina es un campo de batalla diferente al que estoy acostumbrada, añadió. Cecilia, sonriendo: no fue un gran reto para mis habilidades, sentenció, pero le puse todo mi empeño para que fuera digno de tu paladar. Cruz aplaudió suavemente, dando por terminada la degustación. Cruz, con tono sereno: bien, ahora que el estratega ha vuelto y ha dado su veredicto, es hora de almorzar como es debido. Como si fuera una señal ensayada, las sirvientas entraron en procesión, colocando un humeante plato de comida frente a Subaru y en los demás puestos de la mesa. El aroma era exquisito, pero Subaru sintió un nudo en el estómago. Subaru, con tono apenado: chicas, creo que pasaré esta vez, dijo rascándose la mejilla con una risa nerviosa. Cecilia, con mirada atenta comillas, pasar, preguntó inclinando la cabeza con una mirada que de repente se volvió afilada comillas. ¿Por qué? Subaru, con tono despreocupado: es que, ya almorcé, soltó sin pensar. El ambiente en la habitación cambió en un milisegundo. La calidez del hogar se evaporó, reemplazada por una presión atmosférica pesada. Henry, con una sonrisa tenue comillas en donde preguntó. Su tono era dulce, pero sus ojos estaban realizando un análisis táctico completo de la expresión de Subaru. Subaru, nervioso: ya saben, comí algo por ahí en la capital, mientras caminaba, trató de explicar él, sintiendo que el cuello de la camisa le apretaba. Cruz, con una serenidad que daba miedo, se sentó a su izquierda, fijando sus ojos de ámbar directamente en los de él. Cruz, con mirada analítica: Subaru, ¿almorzaste solo? Subaru vio las tres miradas converger sobre él como flechas apuntando a un blanco. Mentir no era una opción, lo olerían a kilómetros. Subaru, tartamudeando: no comí solo, admitió, tragando saliva. Cecilia se sentó a su derecha, rodeándolo. Su sonrisa era gélida. Cecilia, con tono dulce pero gélido comillas: fue una mujer con la que comiste, Subaru-kun. Subaru desvió la mirada hacia el techo, buscando una salida que no existía. De repente, sintió unos brazos rodeando su cuello desde atrás. Henry se había inclinado y le susurró al oído con una suavidad aterradora. Henry, con tono dulce: dinos. ¿Con quién fue ese almuerzo tan importante que te quitó el apetito para nuestra comida? Rodeado, presionado y sin carruaje para escapar, Subaru soltó la bomba. Subaru, con tono a la defensiva: fue con Anastasia Osin. Pero fue un almuerzo de negocios. Ella me interceptó en el distrito comercial y tuve que improvisar un plan para hacerla venir mañana a las 10, exclamó rápidamente, levantando las manos. Cruz no se inmutó. Con un movimiento lento, acercó el plato de comida hacia Subaru. Su mirada era fulminante, una que solo reservaba para enemigos del ducado. Cruz, con mirada firme, me ordenó con un tono gélido. Subaru, nervioso: pero Cruz, de verdad estoy lleno, la comida en ese lugar era muy abundante. Cruz, mirándolo directamente a los ojos: he dicho, que comas, repitió la duquesa. El aura de autoridad que emanaba era absoluta. Subaru asintió frenéticamente, tomó el cubierto con manos temblorosas y comenzó a comer como si su vida dependiera de ello, y probablemente así era. Las tres chicas se sentaron y empezaron a comer en un silencio sepulcral que solo era roto por el sonido de los cubiertos de Subaru contra el plato.
Cruz, con tono firme tendremos una charla en mi oficina al terminar, anunció sin apartar la vista de su propio plato. Subaru, con tono serio comillas, yo no hice nada malo. Ella me siguió, protestó con la boca medio llena. Henry, con postura impecable, no habrá objeciones, Subaru-kun dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cecilia, con tono serio, solo queremos hablar de forma enfocada en el problema principal, añadió cortando su comida con una precisión quirúrgica que hizo que Subaru tuviera un escalofrío. Subaru, tragando saliva comillas, ¿qué problema?, preguntó con la esperanza de que la respuesta fuera la economía de la capital. Cruz, dejó su copa de vino y lo miró fijamente. El problema de que nuestro amado se escabulla a la capital para tener citas románticas disfrazadas de negocios con esa zorra astuta de Kararagi. Subaru sintió que el aire a su alrededor bajaba 10 grados. El aura siniestra y posesiva de las tres mujeres se entrelazaba, creando una presión que hacía que incluso las velas de la mesa parpadearan. En ese momento, la puerta se abrió ligeramente. Beatrice asomó la cabeza, lista para reclamar su parte del pastel, pero se detuvo en seco al percibir la atmósfera nuclear del comedor. Vio a Subaru sudando frío bajo las miradas de las tres mujeres y a Cruz emanando una sed de sangre diplomática. La pequeña espíritu se dio media vuelta con una calma asombrosa. Beatrice, fingiendo no haber visto nada, Betty cree que mejor comerá más tarde, supongo, murmuró cerrando la puerta suavemente tras de sí, abandonando a su contratista a su suerte. Subaru siguió comiendo mecánicamente, sintiendo que ni siquiera su conocimiento del futuro podía salvarlo de la charla que le esperaba. Mientras las tres enamoradas lo custodiaban como si fuera el tesoro más valioso y más problemático de todo Lugunica. Media hora después del tenso almuerzo, la oficina de Cruz Karsten se sentía como una olla a presión. La puerta había sido cerrada con seguro, un sonido que para Subaru fue como el cierre de una celda. Él estaba sentado en uno de los sofás individuales, mientras que frente a él, en el sofá principal, se encontraba el tribunal. Cruz en el centro, flanqueada por Henry a su derecha y Cecilia a su izquierda. Tres pares de ojos lo escrutaban sin piedad. Subaru, con mirada seria, y eso fue exactamente lo que sucedió, concluyó soltando el aire después de una explicación detallada sobre Melissa, el restaurante y el secreto de Echidna. Cecilia y Henry miraron a Cruz, esperando el veredicto de su protección del viento. La duquesa resopló, cruzándose de brazos, y asintió a regañadientes. Cruz, con tono serio, dice la verdad. No hubo ninguna intención romántica en ese encuentro, confirmó. Las expresiones de las tres se suavizaron apenas 1 milímetro. Subaru, creyendo ver la luz al final del túnel, se inclinó hacia adelante con una sonrisa esperanzada. Subaru, con tono esperanzado, bien, ya que todo quedó aclarado y se ha demostrado mi inocencia. Puedo retirarme. Tengo unos informes que... Cruz, Cecilia y Henry, al mismo tiempo no cortaron las tres al unísono. Subaru, con mirada indignada comillas, pero sí está claro que no hice nada malo, protestó. Henry, con tono seco, está muy claro que hiciste algo malo, replicó entrecerrando los ojos, y eso fue sentarte a comer con otra mujer mientras nosotras nos dejábamos la piel en la cocina por ti. Subaru, con tono serio comillas, yo solo quería un pasabocas rápido para llegar aquí, exclamó. Fueron las circunstancias, el destino, y el olvido de Melissa, mentalmente pensó. Además, el almuerzo no lo hicieron ustedes. Cruz, con tono serio, estamos molestas, sentenció con mirada serena pero firme, porque no nos contaste de inmediato sobre ese almuerzo. Entraste aquí como si nada hubiera pasado. Subaru, con tono cansado comillas, iba a decírselo, se defendió, pero apenas puse un pie en la mansión, me arrastraron al comedor sin dejarme ni saludar. Ustedes fueron las que no me dejaron hablar. Las tres desviaron la mirada un segundo, sabiendo que tenía razón, pero la recuperaron de inmediato. Henry, con tono serio, no desvíes el tema, Subaru-kun dijo rápidamente. Subaru, confundido comillas, no estoy desviando nada, replicó él, es la verdad. Cruz y Cecilia, al mismo tiempo, no desvíes el tema, repitieron ambas con una sincronización aterradora. Subaru, las miró con total incredulidad, echándose hacia atrás en el sofá comillas, eso es trampa. Son 3 contra 1. No es justo. Cecilia, con mirada molesta, tú te lo buscaste por ser tan popular con las zorras de Kararagi, murmuró con una suficiencia helada. Subaru suspiró, viendo que la lógica no iba a sacarlo de allí. Estaban muy molestas, y el trato silencioso podía durar días si se empeñaban en mantener su postura. De repente, recordó los consejos que Ricardo le dio en el viaje de regreso tras derrotar a Pereza. Palabras de Ricardo: a veces, hermano, a las mujeres no hay que ganarles con la razón,
sino con el corazón, o con algo más. Además, los recuerdos de su futuro con Cruz acudieron a su mente. Él sabía exactamente qué hilos tocar. Se levantó del sofá con una lentitud calculada. Cecilia, con mirada atenta comillas, ¿a dónde crees que vas?, preguntó poniéndose en guardia. Subaru no respondió. Rodeó la mesa de centro con paso firme y se colocó detrás de Cecilia. Ella intentó mantener su expresión de enfado, pero sus hombros se tensaron. Subaru inclinó la cabeza y rozó con sus dedos el cuello de la espadachina, bajando la voz a un tono profundo y cálido. Subaru, con voz suave, no me gusta pelear con una chica tan linda, Cecilia susurró, me duele que me mires con tanta frialdad. Cruz y Henry abrieron los ojos de par en par, sorprendidas por el cambio repentino de actitud. Subaru le dio un suave y lento beso en la nuca a Cecilia, quien soltó un leve estremecimiento. Subaru, con tono sereno comillas, ¿en serio quieres seguir enojada conmigo?, le preguntó al oído. Cecilia, temblando levemente, eso es trampa. Comillas alcanzó a decir, pero cuando Subaru le acarició la cintura y le tomó el rostro para darle un beso profundo, la mujer más fuerte de Boyachia se derrumbó, dejándose caer en el sofá, derrotada por el afecto. Sin perder el impulso, Subaru caminó hacia Henry. Ella lo miró con desafío. Henry, con mirada desafiante, eso no funcionará conmigo, Subaru. Soy más lista que ella. Subaru, que por dentro ardía de vergüenza pero por fuera mantenía una máscara de seductor experimentado, se paró frente a ella. Subaru, con tono bajo, eres una chica hermosa, Henry. Y tu esfuerzo hoy en la cocina, me conmovió, dijo él, acariciando sus mejillas. Se acercó lentamente y le dio un beso suave, casi casto, antes de acariciarle la nuca con una ternura que desarmó cualquier defensa. Henry intentó decir que no funcionaría, pero su voz se quebró y terminó suspirando, rendida ante el tacto de Subaru. Finalmente, Subaru se giró hacia Cruz. La duquesa se mantuvo firme, aunque su respiración era un poco más agitada. Cruz, con mirada firme, conmigo no servirá de nada, Subaru. Mantengo mi juicio, declaró ella. Subaru se colocó detrás de ella y comenzó a masajearle los hombros con una presión experta, la misma que ella amaba en sus recuerdos del futuro. Se inclinó y le susurró palabras dulces, palabras que solo ellos entenderían. Cruz soltó un jadeo, pero intentó resistir. Entonces, Subaru aplicó el golpe de gracia, rodeó su abdomen con un brazo y con el otro le sostuvo la barbilla, dándole un beso cargado de pasión. La voluntad de Cruz Karsten, la mujer que aspiraba al trono, se desvaneció en sus brazos. Subaru, jadeando un poco por el esfuerzo actoral y físico, regresó a su sofá y se sentó con una sonrisa de victoria. Subaru, con mirada sereno comillas y bien, preguntó con suficiencia comillas, ¿aún están enojadas? Las tres, con las mejillas sonrojadas y la respiración algo descompuesta, negaron levemente con la cabeza. Subaru se recostó, creyendo que había ganado la guerra. Subaru, con voz relajada, sabía que lo entenderían, dijo él, cerrando los ojos con alivio. Cecilia, cambiando su mirada, oh, no te equivoques, Subaru-kun, dijo, y su tono ya no era de enfado, sino de algo mucho más peligroso. Subaru abrió un ojo y vio que las tres lo miraban con una sonrisa depredadora. Henry, con tono sereno, aún no te perdonamos del todo, continuó humedeciéndose los labios, no creas que te salvarás después de tratarnos así de bien y ser tan juguetón. Cruz se levantó, ajustándose el uniforme, pero su mirada irradiaba una lujuria que Subaru nunca había visto antes. Cruz, con mirada decidida, esperamos ese mismo ímpetu esta noche, Subaru-kun, dijo con una voz que hizo que a él se le helara la sangre, no aceptaremos menos energía de la que acabas de demostrarnos. Te puedes marchar por ahora, pero prepárate. Subaru se quedó petrificado. El asombro en su rostro era total. Subaru, en voz baja comillas, ¿qué he hecho?, balbuceó, dándose cuenta de que acababa de cavar su propia tumba de placer. Cecilia, sonriendo, te esperamos esta noche, repitió con una sonrisa traviesa. Subaru salió de la oficina con las piernas temblorosas. Cerró la puerta tras de sí y se quedó apoyado contra el muro del pasillo, mirando al vacío. Subaru, con tono bajo, maldita sea, susurró para sí mismo, Ricardo, tus consejos van a terminar matándome. Tal vez no debí hacerles eso. Subaru comenzó a caminar por el pasillo, sintiendo que, aunque había evitado el castigo por el almuerzo con Anastasia, acababa de firmar un contrato para una noche que no olvidaría si es que sobrevivía a ella. En cuanto el eco de los pasos de Subaru se desvaneció por el pasillo, el silencio en la oficina de Cruz no duró más de 2 segundos.
Como si una mecha se hubiera encendido de golpe, las tres mujeres se miraron entre sí, al unísono, sus rostros estallaron en un rojo carmesí que llegaba hasta sus cuellos. Cruz, la duquesa que siempre mantenía una compostura impecable, se cubrió el rostro con ambas manos, dejando escapar un gemido de incredulidad antes de soltar una carcajada llena de júbilo. Cruz, con mirada llena de júbilo, no puedo creer que en verdad esté pasando, exclamó alzando sus brazos al aire en una señal de victoria absoluta, por fin. Después de tanto tiempo, por fin tendré sexo con él. Henry, con una gran sonrisa, sí. Por fin voy a debutar. Gritó saltando de un lado a otro con una energía que casi hace volcar la mesa de centro. Pensé que este día no llegaría nunca, que Subaru-sama siempre sería un caballero demasiado respetuoso. Pero hoy se rompió el hielo. Cecilia, la mujer más fuerte del imperio, no se quedó atrás. Con una sonrisa radiante y los ojos brillando de emoción, comenzó a saltar junto a Henry, olvidando por completo su dignidad de guerrera. Cecilia, sonriendo, por fin podré tener relaciones con Subaru, exclamó, esa mirada que nos dio, esa energía. Es exactamente lo que esperaba de mi compañero de vida. Las tres comenzaron a girar en círculos, celebrando como adolescentes que acababan de ganar una guerra. Pero la logística no tardó en aparecer. Cruz se detuvo en seco, recuperando un poco el aire. Cruz, con mirada firme, yo pido la primera vez, declaró con autoridad como dueña de la casa, líder del campamento y quien lo conoce desde hace más tiempo, tengo prioridad. Henry, conmocionada, de eso nada, replicó rápidamente, yo seré la segunda entonces. No voy a permitir que me dejen para el final, he esperado más de 10 años este momento. Cecilia, con tono divertido, igual lo haremos al mismo tiempo si es necesario, intervino con una sonrisa pícara y decidida, somos 3 contra 1, dudo que pueda negarse a nuestro ritmo una vez que crucemos esa puerta esta noche. Las tres se sentaron de nuevo, pero esta vez pegadas unas a otras, comenzando a susurrar y planear los detalles, qué ropa usarían, qué aceites aromáticos prepararían y cómo se asegurarían de que Subaru no tuviera escapatoria alguna. Al otro lado de la ventana, ocultas en un ángulo ciego del tejado, Elsa y Meili permanecían agachadas. Meili tenía las mejillas infladas y un sonrojo que no se le quitaba. Meili, con un gran sonrojo, no pensé que fueran unas pervertidas de este calibre, susurró apartando el oído de la pared, solo hablan de eso. Es asqueroso y ruidoso. Elsa, por su parte, sentía un ligero calor impropio en su vientre. Sus ojos brillaban con una intensidad diferente mientras observaba a través del cristal. Se giró hacia Meili con una mirada de suficiencia. Elsa, con tono sereno, pequeña, nos quedaremos en el escondite a las afueras de la capital durante esta noche, sentenció, no es necesario seguir vigilando aquí dentro por hoy. Meili, desconcertada, ¿qué? No es justo, protestó haciendo un puchero, quiero saber qué pasa después. Elsa, con tono maternal, eres muy joven para ver lo que sucederá durante la noche, Meili dijo con una sonrisa misteriosa, tomándola en brazos, hay cosas que el filo de una espada no puede explicar. Y lo que va a pasar en esa habitación es una de ellas. Con un movimiento fluido y silencioso, Elsa saltó desde el tejado, desapareciendo entre las sombras del jardín y saliendo de la propiedad Karsten, dejando atrás el nido de excitación que era la mansión en ese momento. Dominios Maters, santuario. A kilómetros de distancia, bajo el sol de las 2 de la tarde que apenas lograba iluminar el interior de una cabaña húmeda en el santuario, la atmósfera era radicalmente opuesta. Emilia estaba recostada en la cama, temblando bajo las mantas. Sus ojos amatista estaban fijos en el techo, pero no veían nada real. La primera prueba de la tumba la había dejado marcada, el peso de su pasado y la soledad absoluta estaban carcomiendo su mente. Puta no respondía, Roswell la evitaba con una sonrisa gélida y Ran la ignoraba, tratándola como una herramienta que ya no funcionaba. Emilia, con mirada baja, no quiero hacer la prueba otra vez, sollozaba abrazándose a sí misma, duele mucho estar sola ahí dentro. De repente, el nombre de Subaru escapó de sus labios como un suspiro desesperado. Emilia, con tono bajo, Subaru. Subaru, comenzó a repetir, cada vez con más urgencia, no debí alejarlo, no debí dejarlo. No debí dejarlo ir. Se sentó en la cama, con una mirada maniática y el cabello revuelto. Sus dedos se clavaban en sus propias piernas mientras su mente se obsesionaba con la única figura que alguna vez le dio seguridad incondicional. Emilia, con mirada desesperada, si salgo de aquí,
Podré arreglar las cosas con él, susurró para sí misma, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos vacíos. Él me perdonará, él siempre me perdona. Solo tiene que volver a mi lado y todo estará bien. No importa lo que tenga que hacer. Subaru tiene que estar conmigo. Emilia continuó murmurando incoherencias, atrapada en una espiral de dependencia y desesperación, convirtiéndose lentamente en la pieza que Roswaal deseaba, una chica rota que solo podía mirar hacia un hombre. El único problema es que ese hombre ya no estaba allí para recoger sus pedazos. El susurro constante del nombre de Subaru llenó la habitación vacía de la cabaña. Emilia, con mirada maniática: Subaru, 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 Subaru. Finalmente levantó la mirada. Volverás a mi lado, lo sé, no te rechazaré, dijo rasgándose la piel de las piernas. Solo serás mío. Notas: Priscilla aceptó a Subaru como un aliado tras medir su temple y orgullo. Para la baronesa, alguien que es capaz de mantenerse firme ante su ser divino y desafiar su voluntad con tanto descaro es alguien al que vale la pena apoyar. En su mente el pelinegro es un tonto, pero uno al que ella está dispuesta a respetar como un aliado. Aldebarán tenía sus sospechas sobre Subaru, pero tras enterarse de lo que planea hacer Sphinx en Boyachia y saber que el pelinegro está a favor de cuidar a Priscilla, sus dudas se disiparon, dando paso a un respeto y camaradería más profunda como hermanos. Anastasia tenía planeado negociar un acuerdo beneficiosos con Subaru, en la mente de la reina comerciante. Su plan era acercarse de manera casual al pelinegro y tantear el terreno para ofrecer un acuerdo que los beneficiara a ambos como dos mentes brillantes. Según sus espías, Subaru estaba solo en el distrito comercial y por ende su sorpresa al ver que tenía respaldo fue tan grande. La jefa de cocina de la mansión Karsten es una veterana que luchó en la guerra semihumana. Para ella la cocina es un campo de batalla en el cual la perfección y el balance entre cada comida y postre debe ser preciso para mantener en buena salud a la duquesa. Cae de castigo a Melissa haciéndola pulir los pisos de la mansión del ala este con un trapo. Cada vez que Melissa estaba por terminar un área, Kaede se ensuciaba las botas y caminaba por donde ya estaba limpio para que Melissa volviera a comenzar. El castigo duró 3 horas y estuvo acompañado de un sermón muy extenso sobre la responsabilidad. Cruz junto a Cecilia y Henry estaban buscando una excusa para pelear con Subaru. Las 3 chicas querían que el pelinegro las consintiera más puesto que estaba muy enfocado en los eventos más cercanos a ocurrir. Cuando Subaru les trató con tanta calidez, dieron rienda suelta a sus deseos y mostraron lo que verdaderamente querían hacer con él, aprovecharon su desconcierto con la petición para evitar que pudiera negarse. Al final obtuvieron la respuesta que deseaban. Emilia está siendo torturada psicológicamente por Echidna, la bruja de la avaricia está furiosa en el castillo de los sueños. Echidna, al ver que la semielfo había arrojado todos sus esfuerzos a la basura con la expulsión de Subaru de su campamento, se dio a la misión de hacerla sufrir con las pruebas. El plan de la bruja de la avaricia es romper la mente de Emilia y hacerla arrepentirse de haber expulsado al pelinegro. En el santuario Emilia es rechazada por todos los presentes, los residentes del santuario la evitan y temen al verla como la encarnación de la bruja de la envidia. Garfield es indiferente y frío con ella debido a que la ve solo como una mocosa consentida. Roswaal la ignora deliberadamente ya que quiere romperla lo suficiente para que cuando vea a Subaru no quiera apartarse de él. Ram ve a la semielfo como una niña tonta que no tiene más valor que un peón en las intrigas de Roswaal, ya que demostró no tener carácter como líder del campamento. Sin más que decir, eso es todo por el momento. Espero que les esté gustando el fic. Haciendo un recuento, en total serán 20 capítulos de esta historia. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el siguiente capítulo. Próximamente capítulo 6, planificación.